días para todos. Hola, chicas. Viernes. Los de las 6:30. Viernes al fin. Tanita, ya te tengo que cambiar la pregunta, porque ¿a qué hora salió el sol hoy? No, 6:37, Fernando. Faltan algunos minutitos y el Pero Río mira el Cuarto cielo. 13 Pero es la grados. claridad, no el sol lo que salió. Mira. Sí, pero acá Primero dice otra- clarea y después el sol. Ah, Claro, bueno, está por salir. Viene el sol chicos. y va Y va dando su trayendo luz. su luz, su aura. ¿No tuviste nunca fiestas hasta el amanecer? No, Que jamás. primero se clarea todo y después sale. Ay, la qué Geona. lindo. Tengo muchas fiestas. La miramos la ves así toda limpita, va a salir que la Geona. A los 22, ¡pam! Pero sale como Patrick. Qué locura. Bueno, ya tenemos audios de la gente, aparte que está mandando al 11 22 44 Cuarto, 65 42, porque es viernes, porque todo es alegría y los vamos a escuchar. Hable. Me estaba preparándome para ir al colegio. Ay, mi vida. Qué temprano. Perfecto. Se terminó de preparar y siguió. Perfecto. Me estaba preparándome para ir al colegio. Ay, amor. Vamos. Hay otro más. Buen día desde Valvanera, Hola. deseando un buen fin de semana. Gracias. Yo uso ropa negra y ropa blanca mucho. Son fieles la ropa negra y la blanca. Y de Italia me traigo unas unas cosas que se meten en el lavarropa, y la ropa negra te mantiene siempre negra y la blanca siempre blanca. Aquí no hay, no sé por qué. Es hermoso eso. Y bueno, y que tengan buen fin de semana. Yo también. Un besito. Sí, Su. Chau. Gracias, Te Su. queremos. Gracias. Che, Gracias, Su. ¿qué? Tengo un tema con lavarropas. De repente el secado dura como 4 horas. Es un Obvio, porque infierno. te revienta la ropa si no. Si el Ah, secarropas ok. te Sí, agarra dura y te mucho. seca la Está ropa bien, en tiempo entonces. récord cuando sacás solo para esa toallas. remera de etiqueta negra, el Sí. algodón no sirve. Perdón, no lo uses. Sí, Muy bueno, sale muy arrugada. Ayer ya compré el tender, ya llegó el tender. Por eso, y no Ah. lo uses si no es, Es una extremo. semana de lluvia y humedad. Perfecto. Igual estos lavarropas nuevos te los sacan bien. Por No eso. es como Sí, cuando sí. yo era chica, mi mamá la Claro. metía y Claro. sacaba No, y te no. quedaba así. Hoy te Eran cuento. prendas de Sale muy bebé. arrugada, igual. Ok, Pero ok, ¿para ok. qué querés tender si tenés un secaropa? Por lo que estamos diciendo, Por lo no que hay que estamos usarlo diciendo, todo el Di. tiempo, Gordi. El que el Te seca. arruina. Sí. 1.1 te seca arruina no. la ropa. O sea, aunque ahora son mucho mejores. Punto 2, le haces un daño al planeta porque tanta energía vas a gastar en Te corre secar la por ropa. izquierda, Con mirá cómo lo te corre por gratis que es el Ay, sol. siempre. Vos, Peroncho, Pero ahora, ¿para qué? ¿qué le haces, Taylor Swift se vaya en su privado. ¿Qué? ¿Qué dijo? Taylor Swift es un avión privado. Pará, es un avión privado. Claro. Eso es circo Pará, Gordi, y aparte secarropas tarda como 4 horas real. Entonces Literal. tenés 4 horas una máquina funcionando. Entonces, Sí, pero ahora son silenciados. Menos mal que les pregunté a Obvio. ustedes Uy, y qué no en fuerte Twitter. estamos. Porque De decir mi nombre y, Ay, está. y yo con mi mamá y mi hermana lo vemos todas la mañana. Y mi nombre es de Luna. Me estoy disfrazando de payasita para ir al cole. Me vuelvo La loco. mata está re despierta para el horario. Viernes de disfraces. Debe ser por el picnic de la primavera, capaz. Ay, qué divertido, claro. No sé, digo yo, pero puede pasar. no, mi hija tiene un evento deportivo todo el día. Bueno, si tenés ganas de informarte, como nuestro pequeñito oyente, vamos a contarte todo Sí, lo igual que pasó. justo hoy, Sí, hoy- amorcito, mi amor, vamos para el sí, cole. vamos Vamos para el cole. Ya Bajá. está. Porque Bajá el viene una volumen. noticia que no es Mamá, para tu edad. baja el volumen. Ay, sí. Adiós. Pero, Dale, Tania, vos podés. No, por Dios. pero bueno. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo Avanzamos venimos con con- tema matanza? ¿Eh? ¿Cómo venimos con la con el tema de No, la con todo matanza? el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Berry y Lara Gutiérrez. Hay un montón de información, voy a tratar de explicarla, pero así como hay un montón de información, todavía hay poquísimas certezas. Primero contemos lo que sabemos, lo que no se sabe y en dónde se está avanzando. En principio ayer hubo un cambio fiscal, esto es importante, porque hubo, y fue verdad, muchísimas quejas de la familia porque cuando van a ser, imagínense que son 3 chicas, todas vivían en la, digamos, Brenda y Morena son primas hermanas, una por parte de madre, otra por parte de padre, por eso Antonio ayer cuando salió es el abuelo de las dos. Una Brenda tiene un bebé de 13 meses que se llama Luca, que digamos, también acá hay una cosa interesante con esto de cómo madres que crían solas, digamos, cada una vivía con su madre. Tenían 20 años las dos, eran súper unidas. Lara tenía 15 años y Lara vivía un tiempo, digamos, a veces en González Catán,
entiendo que en la casa de su abuela, y a veces en la casa de su mamá, ahí también en los monoblocks de La Tablada, que es de donde son ellas, es el barrio de donde son. Y cuando veíamos, viste, cuando ayer de hecho volvieron a hacer una marcha y cortaban la rotonda, es la rotonda de La Tablada, que es la zona de los monoblocks donde vivían las tres. Cuando ellos empiezan a hacer la denuncia el viernes a la noche, lo que reciben de la comisaría es en la madrugada las pibas se fueron de joda, hay que aguantar. De hecho, la mamá de Lara, en una de las desgarradoras, como se la escuchaba, porque ayer las velaron a las 3, y era en distintos lugares, Brenda y Morena por un lado y Lara por el otro. Era desgarrador escuchar a la madre y todo lo que dicen al respecto de que cuando va a hacer la denuncia le dicen tenés que esperar 24 horas. Es una menor, la de 24 horas es para un mayor de edad. Sin embargo, no le tomaron la denuncia hasta al día siguiente. Después se toparon con que, bueno, la justicia es como es lo que decía Antonio, viste, toda la zona de, bueno, los turnos, los horarios, sábado, domingo. Y recién el lunes fue como que la investigación se tomó en serio. Digamos, la toma un fiscal de La Matanza porque ellas son de ahí, pero después aparecen en Florencio Varela. Entonces había toda una discusión sobre, viste, los delitos se investigan donde suceden los hechos. Entonces es un poco difícil en este caso terminar esto. Y ayer hubo toda una discusión jurídica dentro de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires sobre si pasarlo a una fiscalía de Florencio Varela o no, pero decidieron algo que parece sensato, que es hay un fiscal especialista en homicidios de Florencio Varela, que de hecho tuvo un caso, porque hace 4 años, creo que fue también en La Matanza, hubo 2 chicas que las ahogaron, similar, digamos, que terminaron ahogadas en un arroyo relacionadas con un crimen narco. Eso no tuvo esclarecimiento ese caso, pero el fiscal que investigó eso, este mismo es un fiscal especializado en homicidios. Gastón Duplá, que era el que estaba a cargo, no está en robos más comunes, en delitos más de otro orden. Ahora hay como una especie de actualización, que eso es lo que pasó anoche. Por eso digo que hay mucho que no se sabe todavía de toda la información, de la información policial, porque, digamos, en el vértigo de que aparecieron y hay que tratar de agarrar a los que fueron, digamos, no es que está el informe policial escrito, el detalle, vos podés cotejar. Empezaron a recibir información de la ciudad de Buenos Aires. Vieron lo que mostrábamos ayer, lo de Mauro Zeta, que yo sé que genera mucha controversia que lo digamos. Esto no culpabiliza a las víctimas en nada. Lo que están tratando de ver son sus vínculos. Claro. Digamos, dónde estaban, porque las chicas tienen muchas, entre 10 y 15 contravenciones por el tema de la prostitución en la zona roja de Flores. Y eso hacía pensar que podían estar trabajando para algún narco de la 1114 que está muy cerca. Y también que ellas llegan a la camioneta por alguien de su confianza, digamos. Eso, que no, llegan... ahora llegó ahí, no hay dudas de eso. Claro. Y de hecho hay algunas anécdotas como macabras de esto, claro. Con quién se vinculaban. Pero el tema es, claro, vos tenés que saber con quién se vincula. Entonces hay que mirarlo todo. Claro, exacto. Hay que mirarlo todo. Y obviamente ahora está interviniendo la Procuraduría de Delitos del Narcotráfico, la Procunar, que son especialistas en esto. Entonces, vos lo que tenés es cuáles son las certezas. Efectivamente, se suben al auto las 3 y van en el auto, y esto es lo más triste, lo más macabro, lo más dramático, por lo menos media hora sin sospechar nada. El que las pasa a buscar, que de hecho se ven las imágenes, es tremendo porque las imágenes en las cámaras de seguridad... Una tracker blanca. Sí, pero en algunas la ves de lejos, en otras la ves de frente y lo ves al chabón. De hecho, parece que tiene como mucha cadena de oro, qué sé yo, como un chabón. Hay un testigo que dice que cuando bueno, hoy viene Cablancito, va a dar más detalle, tampoco quiero desarrollarlo tanto, pero digamos como que dice que las pasó a buscar y que las vine a buscar princesas, como mucha confianza. Mucha confianza, o sea, ellas se van... Se suben tranquilas. Están tratando de terminar... Aparentemente es más Lara, la chiquita, la de 15 años, la que tiene como el dato de la fiesta, pero digamos, por ahora la certeza es que se suben las 3, que van en el auto, que siguen chateando, o sea, que no es que estaban como nos están secuestrando, no es que se subieron al auto, le pusieron un arma en la cabeza. Fueron hasta ese lugar de Florencio Varela, no se sabe en qué momento, obviamente se dan cuenta de que esto es una trampa mortal. Sí. Sí. Por el tema de las muertes, que es entre las 2 y las 3 de la mañana. Claro, ahí hay toda una pregunta. Pasa un tiempito bastante corto dentro de la camioneta hasta que se dejan de tener. A las 11:15 de la noche se apagan los... Se apagan. 11:15. 11:15 de la noche, ellas las pasan a buscar más o menos 9 y pico, o sea que... Claro.
Y las muertes son entre pero las las 2 y las muertes 3 de la son entre mañana. las 2, 3 de la mañana. Entonces, ahí pegadito. bueno, ahí hay pocas horas, digamos. lo mismo con esta famosa transmisión. Bueno, se supone que cuando le incautan, porque ¿qué pasa? Los 4 detenidos, que son estas personas que nombrábamos ayer, uno es de nacionalidad peruana y 3 son argentinos, 2 son los que estaban limpiando con la bandina de la casa, los otros son como señalados como responsables del crimen, pero vos tenés un montón de preguntas. 1, ¿quién manejaba la tracker? Ese no está entre los detenidos. No. 2, ese desastre lo haces en 1 o 2 personas, pues se supone que los de la casa fueron a limpiar. Claro. No estaban No en participaron el crimen. en el asesinato. Bueno, hay muchísimo que no se sabe y hay un montón de información que surgió del momento en que los detienen, a pesar de que ya eran ellos, digamos, ya imputados como en cosas, no declararon, que surgió como de ese momento, de lo que soltaron en ese momento de la detención. Y de eso surge lo de la transmisión para un grupo chico, de eso surge lo de este famoso pequeño J, que supuestamente este peruano detenido es como una especie de secuaz de este pequeño J, pero de lo que también, lo dijo Vir ayer, y eso a esta hora es así, no hay, como, no imaginemos una organización como si fuese Los Monos o Marco Estrada González en la 1114, que en su momento fueron como esto, como medio capos narcos. Sí. Sino al revés, casi un desmembramiento. O sea, como que hubo un proceso en Argentina de todos esos capos que terminaron presos, entonces como que lo que es la droga, ¿no? También porque vos decís solucionando como un problema, solucionando no, pero como encaminando un problema de fondo, te crece un problema todavía más inabarcable, que es 1 millón de células Que se desprenden de esos que se grandes. desprenden, atomizadas, Organización, claro. dispersas, desordenadas, y cuanto más marginales o más lúmpenes, mayor nivel de violencia. Se supone que ahí está la clave. O sea, nadie conoce ni al peruano detenido, ni al pequeño J. Se lo fueron a buscar a la Villa Zabaleta, no lo encontraron. O sea, no se sabe la dimensión, pero digamos, en toda la investigación de los especialistas en narcotráfico y en esas zonas que están muy investigadas todo el tiempo por algunos sectores de la justicia, no saben quién es. O sea, no se trata de alguien superpoderoso. En ese contexto está ahora la causa, insisto, con nuevo fiscal. Y esto relevando, es muy importante los teléfonos, la información que, digamos, que puedan tener de los teléfonos de los detenidos. Bueno, hay un montón de cosas que faltan saber. Mi entendimiento es que ahora, cuando se armó este equipo más grande, más sofisticado y suponiendo que realmente los autores detrás de esta masacre no son tampoco profesionales sofisticados, como si fuese que creen que van a poder llegar a la verdad. Ahora, es una pregunta enorme si van a poder agarrar al que mandó a hacer esto, porque el tiempo precioso que ha tenido hasta ahora para irse del país o lo que sea, también es real. Sí. Pero bueno, la familia obviamente está desesperada. Antonio ayer decía que el lunes va a empezar a ir al Congreso a hacer una vigilia. Y después, lo que venimos diciendo siempre, esto es una masacre adentro de estas familias, pero también es un espejo social que nos involucra a todos. Digamos, si alguien mira para otro lado con un caso así, no nos estamos viendo nosotros mismos. Pero bueno, esa es la información hasta ahora que, insisto con eso, todavía hay mucho que no se sabe. Muy bien. ¿Qué más entre todo? Bueno, esto Este yo es ya lo Bidu. leí, Bidu, y... Sí. ¿Cómo es esto de que la pobreza Yo bajó? ayer lo hablé con una amiga economista, que salimos a tomar un vino y tuvimos una ¿Tuvieron esa sobre conversación? esto. Que está muy Ah, bien claro. entender esto, porque no es fácil. Fue Bidu lo ha dicho varias veces, pero creo Sí. que hoy es el día como que amerita como Es detenernos. Bidu Day. No, ahí. no, es que es el tema pobreza también es un Porque tema que... ayer el No, gobierno bueno. anunció, corregime, Sí, sí. al menos Obvio. yo lo vi en redes sociales, Sí. lo vi primero de Adorni y después en el ministro de Economía Caputo, que la pobreza había bajado. Había bajado a 31,6% en el primer semestre del 2025. Sí. Y la indigencia también había La bajado. indigencia ¿no? bajó al 6,9%. Bueno, Yo, por un lado, me pasa, digo que evidentemente este dato de algún lado sale, lo hemos hablado Sí. varias veces, no es que el dato es mentiroso como Exacto. dato, No, ahora te Exacto. ¿no? Sino que lo que, ahora te dejo que lo escribas vos, que lo haces maravillosamente, sino que lo que se mide
en esa medición, en esa encuesta, de alguna manera, para medir la pobreza y la indigencia, son datos, o sea, los datos que entran en el medio de la ecuación esa, están como desactualizados. Hay muchas cosas, mejor dicho, que no entran, que son las que hoy vos sentís que cada vez te cuesta más pagar. Bueno, a ver, vamos a hacer... está bueno lo que está diciendo Fer. Gracias. Porque, En Fer. a ver, vos decís... Cuando te fuiste vos les dije a todos que me gusta mucho cuando me felicitan. Necesito que hagamos un ejercicio nosotros y la gente que nos está escuchando. ¿Hiciste un gol vos ayer? Perdón. un gol ayer. Ah, perfecto. Tenía cara de... No, te la quería devolver. Chicos, este padeo me encanta. ¿Alguno de los dos que saque la remera? ¿Quién va primero? ¿Qué es este grupo? Se los conté como fue, no, para el El gol que abre el partido, es 1-0 y 1. A ver, tengo unas ganas de contar el gol. Al final del programa lo Sí, porque hay recreás. mucha gente que por ahí se va Dale, sumando. sí, y también- exacto, Pasan imágenes. exacto. Acá de acá al final del Dale programa los conseguimos últimos, imágenes. dale los últimos 30 segundos. Por ahí lo cuento como titular, ¿eh? Conseguí imágenes vos. Dale. Bueno, a ver, el primero, es muy importante que nosotros y todos los que están escuchando entiendan esto. Y esto es muy importante porque obviamente que vamos a ser insultados por decir lo que estamos diciendo. Sí, claro. Porque hay mucho de, la percepción es que la pobreza no baja, que cada vez somos más pobres, etc. Entonces vamos a diferenciar dos cosas primero. Lo primero que hay que saber es que una cosa es que se hayan empobrecido tus salarios y otra cosa es que haya más gente que está por encima del umbral de lo que el INDEC considera que vos necesitas en términos de guita, es una cantidad de guita que vos necesitas para no ser pobre. ¿Qué significa no ser pobre? Significa que cobrás o que tenés ingresos por una determinada cantidad con la cual podés acceder a alimentos y otros servicios. Así de generales, que no te incluye si querés el alquiler, que no tiene en cuenta si vos sos propietario o no sos propietario. Pero bueno, así se mide. En la Argentina, la pobreza se mide Históricamente. por Claro. ingresos. Es decir, cuántos ingresos tenés, cuánto necesitas para este umbral que nosotros definimos, que es esta canasta de comida más otros servicios, que es lo que suponemos vos necesitas para no ser pobre. No importa si tenés cloacas, si tenés un colegio cerca, no contempla eso. Así se mide la pobreza en la Argentina. Por eso quiero decir algo, porque me parece importante, que es fundamental para empezar a pensar esto y para que se entienda, porque si no, uno parece que el número fuera mentiroso. No es mentiroso, No, es el número no que es es. mentiroso, claro. Es el número que es una estadística oficial, es una estadística legítima y, digamos, y bien hecha, que eso es muy importante Muy. para cualquier diagnóstico socioeconómico, pero también lo que te muestra es hasta qué punto, cuando hablamos de la inflación, y si querés ahí te hago una ventana política, pero es porque cuando este gobierno es capaz de hundirnos para sostener la inflación baja, que siempre se le dice el impuesto a la pobreza, la inflación es absoluta en la incorporación de gente a la pobreza. Cuando vos tuviste un ciclo que no es solo de Alberto, pero bueno, obviamente en el periodo de Alberto fue un desastre mayúsculo, pero y en Argentina en general es así, pero digamos, tuvimos esta situación que de hecho cuando asumió Milei y esa mega devaluación también implicó una inflación altísima. Cuando tenés un ciclo de inflación tan pero tan alta, metés bolsones y bolsones de gente adentro del índice de pobreza por esto que dice Vidu, porque básicamente es una cuestión de ingresos y de costos. Entonces no, digamos, y ahora cuando vos controlás eso, el propio número te lo expulsas. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero cuando hablamos de la inflación y por qué, todos sabemos lo importante que es para todos, pero digamos, también define esto. Al gobierno tener la inflación baja no solo le permite decir que tiene inflación baja y a que la gente sienta que si va a comprar, aunque no te alcanza, aunque no llegas más, y estamos en un momento muy crítico en un montón de cuestiones, muchísimas cuestiones, que eso se calme, le produce automáticamente a la gente en su bolsillo, en su vida, una sensación de mayor calma, y después también te permite que ahora, cuando estás en plena campaña electoral, decir yo soy el campeón que tengo la pobreza. En un país que los números de pobreza igual son dramáticos, chicos. Tenemos un tercio del país fijo y estructural bajo la línea de pobreza. Era el 50 antes. Bueno, el gobierno llegó al 50, 52,9 en el primer semestre de 2024, después de la devaluación de Javier Milei. Y, digamos, si querés lo tenés que comparar siempre con el mismo semestre, como para tener una referencia real, etcétera, sacando estacionalidades, etcétera. Sí, pero, claro. dicho esto, hay varias cosas que explican por qué este número bajó, habiendo explicado lo que les decía antes del tema de ingresos. Primero, el primer dato, y tiene que ver mucho con la inflación. Los bienes de primera necesidad,
me refiero a, sobre todo, alimentos, pero uno podría incluir también la ropa dentro de ese esquema, se abarataron, es decir, los precios se aceleraron menos que la inflación. Si te voy a poner un ejemplo que no es así, pero no importa a nivel figurativo. Si la inflación promedio del mes era 2%, dio la inflación de marzo, de febrero, lo que sea, la inflación de alimentos fue 1%. 1,3, 1,4. Siempre estuvo por debajo. Cuando vos medís la pobreza para saber quién es pobre y quién no es pobre, tenés que tener en cuenta sobre todo cómo inciden los alimentos en esa canasta, que es lo que te permite decir si fuiste pobre o no. ¿Qué te quiero decir con esto? Fue una inflación que si vos, digamos, estás en un nivel clase media baja para arriba, seguramente tu inflación fue más alta porque te impactó mucho el tema de los servicios. Entonces vos decís, che, se me empobreció el salario. Sí, claramente se te empobreció el salario y tenés menos ingreso disponible por cómo te aumentaron los servicios. No es el caso de la gente que estaba luchando por llegar a ese umbral de pobreza donde más le inciden los alimentos. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Perfecto. Bueno, dicho esto, lo segundo es que vos haces una encuesta permanente de hogares para esto. Que vos dirás, ¿es la mejor manera? ¿No es la mejor manera? Bueno, no importa. Hay una discusión metodológica respecto a esto, pero es la misma forma que vienen midiendo. Pero nadie la cambia porque siempre le conviene al gobierno de turno. Bueno, pero empieza a ser más específica o hay preguntas. No, igual la hace el INDEC, es cierto, tiene que haber una autorización del Ejecutivo, pues no es un ente autárquico el INDEC tampoco, pero, digamos, todos coinciden. Hay discusiones, pero nadie duda de los números, digamos. Eso que quede claro. No, sin duda. A ver, lo que más subió en el último tiempo fueron los ingresos de los cuentapropistas y de los autónomos. Lo que hace el INDEC es hacer una pregunta. ¿Cuántos ingresos tenés? ¿Qué pasó con los cuentapropistas y con los autónomos? O sea, ¿Qué pasó? En negro, digamos. ¿Qué pasó? Claro, los que no laburan por su cuenta. No, autónomos. Vos sos autónoma. Digamos, que sos monotributista, sos autónomo. Soy monotributista, sí. ¿Sí? No estás registrada. Pero vos dirás, che, quizás debería tener otro tipo de contrato laboral, pero está registrada, digamos, es otra discusión. Pero tenés algún tipo de, pagás algún tipo de impuesto, etcétera. No te pagan con un fajo de billetes, básicamente. O pueden pagar, todo este universo está acá. ¿Qué pasó? Son los que más sufrieron claramente la aceleración inflacionaria, a los que menos condiciones tienen para actualizar sus salarios son justamente los autónomos o los cuentapropistas, porque te cuesta más, porque básicamente no tenés paritarias y porque vos decís, bueno, pará, ¿cuánto le cobro a este? Y bueno, no me lo va a querer pagar porque y aparte no sabes bien cómo, porque te perdés con la inflación, etcétera. Claro. Bueno, esos son los que más se recuperaron y básicamente son los que más conciencia tienen hoy, y ahora y voy al tercer ítem con esto, son los que más conciencia tienen de cuánto están cobrando hoy. Parece una pavada, pero en épocas de aceleración inflacionaria, cuando tenés un 211% interanual, vos le preguntás a alguien cuánto cobra y tal vez dice, tiene 4 laburos, y dice, y más o menos, claro. Siempre uno suele decir menos de lo que cobra, esto pasa mucho en las encuestas, y suele decir menos porque está perdido, o sea, porque dice, y yo estaba cobrando más o menos un palo y medio, un palo 800, o sea, no tenés claro, cuando empieza a caer la inflación, empieza a tener más claro el universo de lo que cobran, y eso impacta mucho en cómo se mide la inflación. Por eso, muchas veces lo que suele pasar en épocas donde se reduce la inflación, se desacelera la inflación, como está sucediendo ahora, es que suele haber mejor percepción de las personas sobre lo que cobran. Y eso hace, mirá lo que suele pasar en esta época, y esto también incide mucho en el índice de inflación, que la gente, o que en la medición de si llegaste o no llegaste a ese umbral de pobreza, puedas decirlo mejor. Y puedas decir, che, yo estoy cobrando esto, y respecto a lo que necesito para no ser pobre, estoy por fuera. Así que esos son los 3 universos que te permiten entender qué es lo que está pasando con el número. Repito, una cosa es si la gente llegó a ese umbral y otra cosa es si se te empobreció el salario, que pueden pasar las dos cosas a la vez. Y por eso habrá mucha gente diciendo, no, yo soy mucho más pobre que antes. Sí, y también hay menos gente o más gente que salió o que puede atravesar ese umbral, que aún así sigue siendo un número muy alto en la Argentina. No, es que yo me acuerdo, primero, me acuerdo justo que hoy voy a lo de Mirta, la última vez que fui fue la vez que estaba Dorni, que fue apenas había asumido cosas, estaba Petri. Sí. Y cuando Dorni contó un poco cómo iba a ser la metodología del sistema, el plan económico del gobierno de alguna manera, me acuerdo que me salió a preguntarle, pero ¿cómo van a hacer entonces para que... Porque era eso, era que ajustando supuestamente la clase media era, por lo que contaba, la que más afectada iba a estar. ¿Cómo haces que la clase media no se convierta en clase baja? Porque, claro,
Porque es un poco lo que está pasando. O sea, está muy bien que digo, los sectores más afectados ahora tienen un acceso por la inflación y porque su plata sigue valiendo más o menos lo mismo mes a mes con respecto al acceso a alimentos, pero digo, no lo pagó la casta el ajuste. Porque es lo que decías vos, digo, como los que están como ahí arañando bueno, la sí, clase media, lo que le sube son los servicios claro, la gente que se cae del y mapa, te deja como... Bueno, y ya viene eso como deteriorándose muchísimo, básicamente de Macri, pero después con Alberto Fernández fue brutal, porque sí, la clase media en estos esquemas y en este de ahora... Bueno, pero antes también la clase media y la clase baja era, digo, ahora por lo menos... Digo, ahora ese golpe o esa repercusión la tenés más... Como que hay un... y tuviste refuerzos que esto sí, digamos, hizo el Ellos gobierno, el AUH, sobre todo el todo AUH eso. por encima de la inflación. Por Es eso, decir, sí. ahí entonces, fíjate, Es que esa guita eso- es tarjeta alimentar, es directo No, pero guita. todo lo que es lo mínimo de la que es fundamental, Y es que es muy la de bueno, la claro, alimentación. exactamente. Hicieron una tarea como de contención que finalmente la lograron. Ahora, hay una cosa, un dato que para mí es muy relevante, que yo es el que vengo siguiendo desde siempre con pobreza, porque es inmoral, que es la pobreza en los menores de 14 años en la Argentina, y estaba en 51,9 en el primer semestre del año pasado, y ahora está en 45,4. O sea, Exacto. sigue estando Altísima. bestialmente altísima. Yo no termino de entender por qué está tan disociada de la pobreza general. Porque La de antes eran menores unos de 14. puntos más, pero ahora es muchísimos puntos más, y no tengo bien claro por qué en el caso de los chicos se mantiene tan alta. Lo que pasa es que son ingresos familiares. Yo creo que también tiene que ver con un esquema de cantidad de personas de esa edad. Si querés, hay que No sé, prestar hay atención que al prestar número de atención. Para entre mí 0 y eso es- 14 años. Y el otro dato interesante, que para mí, como para ver en las elecciones también, es que la mejora, si bien fue generalizada en todo el país respecto a los que llegan a ese umbral, en el conurbano fue mucho más acotada que en el resto de las regiones. ¿Por qué digo esto? Porque estamos entrando en una etapa electoral donde quizás la mejora en términos de tener más ingresos o acceder a más alimentos no se va a percibir tanto en el conurbano, y ese es otro de los datos más interesantes que te arroja lo que ayer te dio el INDEC. Ahora, dicho todo esto y toda esta discusión, ayer hay una discusión también fuerte porque, repito, estamos midiendo ingresos. ¿Llegás o no llegás? Punto. No importa si tenés cloaca, si tenés Claro, un es colegio solamente cerca, eso, sí. si tenés acceso a... Claramente sí importa en la medición esta. No, No, les importa, no. claro. Por la, ya veo que te hacen No, el pero para recorte. considerarte pobre, o sea, Y también está como- bien considerarte pobre solo por eso, Exactamente, o cuando no, consideras la hablamos, pobreza exacto. no tener cloaca, Y no también tener como que tenés escuela. casa. Eso, Estamos- a mí eso me destruye. Claro. Es como, tenés casa. No tenés casa. Claro. Tenés que pagar Claro. un alquiler con todo lo que implica eso. Digo esto porque, si bien hay una discusión respecto a la metodología, si es la mejor o no, de hecho hay una discusión muy... O sea, si se meten, yo estoy No, metido también en esa sí, discusión, sí. me gusta, porque discuten sobre metodología, si es lo mejor, si no es lo mejor. Una de otros organismos que mide pobreza es lo que hace el Observatorio de Deuda Social de la UCA, Sí. que hace una pobreza más Ah, multidimensional. Sí, buenísimo. Que agrega más dimensiones, etcétera. O sea, digo, no es solamente ingresos, sino es estas cosas que te acabo de decir. ¿Y no salió todavía? No, ayer la UCA hizo un comunicado que es fuerte, es muy fuerte realmente, por las frases que dice, donde dice, aunque la caída de la pobreza es real, ¿sí? Coma, su magnitud se encuentra sobrerepresentada. ¿Qué te quiero decir con esto? Esto tiene que ver mucho con lo que yo te decía de ingresos en momentos donde pasaste de altísima inflación a momentos más de baja inflación, donde hay una percepción más real de tus ingresos versus un momento donde no tenías ni idea de cuánta guita estabas cobrando porque estaba todo en una nebulosa tal que hasta no sabías ni siquiera cuánto estabas cobrando, cuánto necesitabas para llegar a fin de mes. Bueno, eso es un poco lo que está diciendo la UCA en este momento. Está diciendo, la pobreza bajó. Que sea del 31,6 nos parece un poco exagerado, porque vos pensás que venía del 52,9. Sí, o sea, claro. 20 puntos bajaste de la inflación. casi la mitad. Eso es un poco lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? Bajó la pobreza, según como la... No, y recién leí quizás, que dice- quizás está un poco... Y es una buena noticia, decía Diego. sí, como sí, desde por una eso. mirada macroeconómica de... Pero bueno, hay mucha discusión respecto de esto y sí, pensando un poco a futuro, ya varias consultoras están diciendo, y con estos niveles de inflación, etcétera, lo que vemos es que por ahí no hay, ya me parece que se va a estancar acá. Claro. Y es un problema bueno, ese. pero para eso es así, porque Argentina viene, son décadas, ese tercio de población bajo la línea de pobreza se construyó en décadas y es muy estructural.
muy difícil de revertir. perforar. Ahí es donde vos llegaste al lugar donde no perforás. Esa Qué es locura. por más que ahora planches la inflación, ese es como nuestro problema. Cuando vos mirás la foto social ¿Cuándo de fue la la de más Argentina. baja? ¿No se acuerdan? ¿En qué época? Y Macri en un momento, o sea, estoy pensando en los últimos No, yo tiempos. lo Lo que pasa miré. es que hubo un momento que se Mucho dejó de antes, medir antes. pobreza. No, pero vos estás Claro. hablando, el 2001 hizo un desastre, Claro. después el... Pasaste del 60 y... Casi 2/3 de la población eran pobres en el 2001. No, pero por eso, ¿Entendés? y después de ahí quedó ese tercio que no se Claro, movió más, desde- pero desde venía ahí desde viene. antes, es como una construcción, hay una En un foto momento se dejó como de más medir, perdón. cualitativa. Durante el kirchnerismo se dejó de medir la pobreza. O sea, Sí. porque era... en un momento llegaron a decir, era estereotipante, no me da la palabra, pero estigmatizante, Estigmatizante. gracias. Interesante, que ahí la UCA fue muy... Ahí es donde este Era la observatorio única que social de medía. la UCA era el que mejor medía y que quedó como una referencia. Pero hay un bache ahí en medición de inflación que no se medía en ese momento. Pero bueno, la verdad que consultoras como LSG, Equilibra, etcétera, te vienen diciendo, bueno, ok, hay estos quilombos metodológicos. Pero bueno, también es pensar un poco. ¿Tenemos el gráfico? Pongámoslo el gráfico, dale. ¿Lo hiciste vos? No, lo hice chequeado. Está chequeado. bueno, te dice cómo fue la justo. pobreza Ahí está, eso es lo que yo... de Carlos Menem. Menem. Está en De 40 la Rúa. con De la Rúa. Uf. Ahí se va al 2001. Ahí viene Néstor Kirchner. Ahí baja un montón, digamos, durante todos esos meses. Pero mira, baja y jefa. fíjate dónde llega. Ves al Claro. 28. Y ahí está, 27, ahí está, y ahí te quedás. Ese Y ahí- tercio... 25 Te vas al 52 con Macri. Milei en un momento, después baja de vuelta. Hay al un 31 tercio que seis. está... No me acuerdo en el 92 en cuánto está... ¿En dónde arranca? Y en 30, ¿ves? Sí, 29. claro. Por eso te digo, esa es la estructural. Qué loco, ¿no? Qué increíble. Pero, ¿qué es lo que queda? A lo que me refiero es, con esta noticia que entiendo que desde una mirada macroeconómica es positiva. Sí, claro. No, bueno, Pero igual, bueno. chicos, que la inflación, o sea, que de verdad No, que la inflación no, hace desastre. Eso sin Un duda. desastre. Pero, y la parte de servicios y toda la bola, digo, como que queda como rezama Lena, o en algún momento es como que esto No, debería. bueno, eso- Pará, lo que pasa- acomodarse. bueno, No, y ahora No, aumenta, es que- ahora ya. ¿qué es Bueno, lo cuando que- vos está mirás bueno. lo del Eran triple los artistas, crimen, Fer. y cuando vos mirás, o sea, como es eso, también hay hay un tercio de la población argentina que, No. que vive en Exactamente. condiciones que son, y aparte que de acumulación de décadas, por eso es importante Sí, ver sí, ese sí. gráfico. Vos tenés problemas como muy estructurales, más allá de los servicios. Pero bueno, no sé, se había logrado, toda la política había logrado, por ejemplo, hacer el famoso FISU, que es el Fondo de Integración Sociourbana, para que era plata, digamos, juntadas, recaudadas plata, que iba a un fondo para planes específicos como de integración sociourbana que incluían todo esto que vos decís. No es solo obra pública de luz, pavimentación, cloaca, pero también como un abordaje integral, como si fuese para revertir Sí. la condición de fondo. Bueno, este gobierno se voló todo eso por el aire. Bueno, que esas son las preguntas, por eso no es solamente medirlo por No había ingreso. empezado casi todavía, pero porque estaba la plata, pero nadie la ejecutaba. Bueno, eso empezó con el macrismo, porque se puso todos los sectores políticos de acuerdo. Después Alberto. Y ellos vinieron, primero dijeron sí, después no, volaron el FISU. Digo, son cosas más de fondo las que tenés sí, que claro, pensar para eso estructurales. que vos estás pidiendo. Muy bien. ¿Qué más, Lulú? No, cortito, una cosa que ayer nos habíamos olvidado también y sigue y genera un incordio tremendo para todo el mundo. Sigue el paro por el cual la ferroviaria hace que todas las formaciones de los trenes estén yendo a 30 kilómetros por hora. Entonces, digamos, todos los que toman trenes saben que estos días es muy difícil ir y volver porque 30 kilómetros por hora es prácticamente paso de hombre. Se dictó la conciliación obligatoria, pero siguen circulando a baja velocidad. Muy bien. Y ahora sí viene lo de la Sí, Rachel, que lo injusticia. dijimos, lo de Ay, estudiantes. Sí, Estudiantes que hizo un partidazo, la verdad, anoche en su estadio en La Plata, colmado, había perdido la ida de cuartos de final 2-1 con el Sí. Flamengo de Maracaná. El Flamengo, les doy cifras breves para que entiendan Sí. el poderío que tiene. Sí. ¿Cómo te va, Tania? Hola, ¿qué Perdón, tal? chicos, estamos en terapia. bueno, tenemos que charlar Bueno, un rato un momento. también, no No, tenemos- decimos nada cuando estamos hablando de inflación y vos estás con el celular. Un minuto No fui nosotros. yo la que lo reté. Bueno, vos también. escuchando. Déjame contarme un rato. Bueno, vaya, Charles, contame Charles. a mí, Rechicina. Dale. Y ha habido también a la gente. Sí, claro. Sí. El Flamengo, Lu, Bidu y gente, Sí. tiene un poderío en el continente total. A saber, hace un mes y pico cierra una casa de apuestas, que es su sponsor en el pecho, Sí. por una cifra cercana anual a 40 millones de dólares. 40 millones El patrocinio, de el dólares. acuerdo de patrocinio más grande de la ¿Cuánto historia es del lo fútbol normal? brasileño. Ah, ok. Una bestialidad. Sí, Está bien. una bestialidad. Y gastó en el mercado
En refuerzos, el último fue Samuel Lino, un lateral volante izquierdo, casi juega de todo, en realidad termina delantero, que jugaba en Atlético de Madrid, del Cholo Simeone. Se trajo a un chabón que empezó a comprar, prime de exactamente, 25 desde años. el Atlético, así, muchísimo. Sí, por una cifra también cercana a los 25, casi 25 millones de euros, una locura, 22 millones de euros creo que fue la cifra. Y así se fue reforzando con Saúl, otro mediocampista del Atlético de Madrid, el Cholo, que tiene 30 años, y todos refuerzos de una edad que tienen perfectamente podrían jugar en equipos de Europa. Sí. Y el Flamengo te los trae. Bueno, su técnico Felipe Luis, no Felipe, sino Felipe, ex jugador también, 8 temporadas del Atlético de Madrid y el Cholo, tiene 40 años, hace un año que es el técnico del Flamengo y le está yendo muy bien. Le van armando super equipos y le va muy bien. Okay. Entonces, con este equipo luchaba Estudiantes, con otro presupuesto, por supuesto con... no tiene las luces de los apellidos que tiene el Flamengo en el continente. Y ayer, terminó el primer tiempo, hace este gol Gastón Benedetti, un golazo de zurda. ¡Gastón Benedetti! Sí. No fue como el gol de Vidu, pero No. vale igual. ¡Qué golazo, Viduski! Vale seguro, igual. golazo. No se Ahora los conté bien. Contanos ahora, por favor, un espacio para que nos cuente la jugada. Ese gol era el 1-0 para Estudiantes, la serie global 2-2, entonces llevó el segundo tiempo, aguantó Estudiantes y llevó la serie a los penales. El que se lució fue Agustín Rossi, el ex arquero de Boca que ataja en el Flamengo. El ex ministro. Bueno, tiene el mismo nombre exactamente, Agustín Rossi. Este es más alto y atajó en Boca en algún momento. Bueno, atajó 2 penales ayer. Pobre, el del mismo Benedetti, el que hizo el golazo, falló el penal. Y el ruso Ascasibar, el capitán de Estudiantes, también falló su penal, atajó Rossi. 4-2 el Flamengo avanza y jugará con Racing. Las semifinales quedaron. A ver. Flamengo Racing, el primer partido será en el Maracaná en Río de Janeiro, 21 o 22 de Claro, octubre. nosotros estábamos para tener 3 equipos en las semifinales y pasamos a tener a Racing ahí Ni una S. con el todas. más difícil. Ni una S. Bueno, chicos, tiran Todas de quedaron en fútbol. Rosario. Tiran de fútbol. Quedaron todas en Rosario. Una Las semi es S. Racing Flamengo, definirá Racing de local. O sea, Rosario. primero en el Maracaná, después en María Avellaneda. O'Donnell nos olvida las heces cuando No. juega fútbol. Y la otra es Palmeiras, el que eliminó a River. Jugará con Liga de Quito, que ayer eliminó al San Pablo de Hernán Crespo. Mario O'Donnell no tiene esas afuera. tetas. Liga de Quito ganó 1-0 y ganó 3-0 global. La serie es- así que esos son los Estamos- 4 equipos que quedaron en la Los del fondo, Libertadores. por favor. La final en Lima, en Ahí Perú. está. En Lima se juega, qué rico. Sí, el 21. Ay, Qué rico. Irse a Lima. pisco, papas a la huancaína. Sí, Todo, ceviche. todo. Ceviche. Ay, qué rico un ceviche. No, y la otra, la que es con carne, ¿cómo se llama? Sí. ¿Cuál? El que viene con fideos. Chaufán, chaumien, Ah, asado. de carne no me acuerdo. Bife. chicos, la comida peruana. Aquí. Así que Fer, hoy en el cumple de Gastón, mandar un abrazo. Gastón Acurio. Gon. Ah, te de Gon también. Gon. De Gon también. Tongón. Se decía Gastón Acurio, el cocinero. Sí, me mezclé. Eh, Bueno, no se le dio a Estudiantes, pero la verdad qué que se pena, fue, bueno, me de da hecho, mucha pena, de verdad me genera... se fue aplaudido por su gente. Y sí, les dieron una noche. Porque lo tuvo al Flamengo ahí medio knockout. Y es un equipo que, insisto, casi que no flaquea. O sea, Esto es por penales. y es que ya estuviste Por ahí. eso me da Tenés que decir esto, Fer, es una lotería. Es una lotería. Es Y también No, hay que pero decir- quiere decir que el partido lo No, muy sostuviste, bien, claro. muy bien, Ay, mostrándole. además ganaron- Igual, una pregunta. ¡Habla Jesús! Habló. ¿Cómo preferís quedarte eliminado? ¿Como River o sea, duro o como Estudiantes? Yo prefiero como Que Estudiantes. hasta el final estuviste con la ilusión Yo de que prefiero ganar, estabas nada adentro. más. Y Estudiantes ayer ganó el partido. Sí, pero estás afuera también. Estás eliminado, no importa cómo. Estás eliminado. De cualquier forma O estás ganaste afuera. o perdiste. Pero con tu gente que te aplaude, creo que es más lindo lo de Qué pregunta Estudiantes. imbécil igual. ¿Cómo? Ay, fue muy agresivo, Nico. Mirá, tengo tantas respuestas, pero me va a censurar YouTube. ¿Vas a pasar las tetas? Edu. ¿A qué son los pocos los pezones? Así que fue muy digno. Los Estudiantes mostrándole al Flamengo lo que es jugar en su cancha, en el Estadio 1, y le costó al Flamengo. Bueno, lo bueno para Racing que se le viene Flamengo es que vio que ayer es un equipo que también hasta puede ser terrenal en algún momento. Un equipo que Sí. parecía que no. Bueno, si Racing le encuentra la vuelta, como Estudiantes le puede pelear al Flamengo. Es que ya habían hecho un milagro en el partido de ida, realmente. Porque Sí, ese 2-1 que se cuando trajo. Cuando a los 10 minutos ya le habían hecho 2 goles. Terrible, el primer gol de Pedro había sido a los 30 segundos, era para 30 8 goles. segundos el primero. Y a los 8 minutos, 8 minutos sí. el segundo, decís, listo, esto va a ser 10-0, Esto que pintaba era para- en la historia. Y después metieron un gol y aguantaron. Fue una cosa loquísima. Totalmente. Así Muy que bien, María. muy Bueno, buena chicos, serie. le mandamos Estudiantes. saludos a Tenenbaum, que es de ¿A Tenenbaum que qué? Es hincha de Estudiantes. Estudiantes. Exacto. Hola, Tenenbaum, A que son Fedelía. estudiantes. Muy A fanático. Fedelía. A Teo, su hijo. ¿A quién? A Teo Delía. A Teo. A Bueno, Nacho. Susana. ¿Nacho? Nacho, vos sos de estudiantes también. Un No beso. sabía que Nachito era estudiante. Nachito Está que recién Ay, ahora esa lo veo. ¿Vos sos de gorra. La Plata, Lindo, Nachito? Ya está por ser papi. Buena gorra, Nachi. En instantes Falta- nada más. Falta nada. Menos de un mes. ¿Cómo está Gus Boto?
Buen día, ¿cómo están? Bueno, Bien, vos. Muy bien, Bien. Qué lindo te quedan esos lentes. Gracias. todavía tiene el semblante de Brasil, ¿eh? Lo veo. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso no es. Mentira. No queda Entonces nada. tiene buena piel. No queda nada de eso. No queda nada. No importa. Muy Es Buenos tan Aires. linda, mira. Con esta Joven y pantalla es fresca. como que la querés analizar porque es tan linda. Tiene güey. buena piel. Que lo Tiene esos demuestre. hoyuelitos hermosos que Joven tiene. y fresca. Joven y Y fresca. sabes que me das muy. ¿Cuál es? Uma Thurman en la película de Batman de Tim Burton. Ok. ¿Viste? ¿O no? Hay una foto, no sé. Diego, Nunca ¿por me qué dijeron Uma Thurman. No. Fíjate después que ella hace de hiedra venenosa, pero después como una científica que trabaja en un ¿Cómo te va? que trabaja en un laboratorio y tipo Aus es muy ¿Sabes como que con tenés esos razón? lentes me da esa Sí, vibe de, re. de Clark Kent y Sí. Superman, ¿entendés? Bueno, Obligado. muchas gracias. Yo te quería dar un lindo halago para qué que gustan los arranques tu halagos. viernes. Y ellos también están muy bellos, la verdad. Muchas gracias. Y Viduski hizo un gol. Hizo un gol. ayer, Preguntale a Bravo, vos. Viduski, bien. ¿Le podés preguntar si hizo un gol? Che, Vidu, ¿hiciste un gol? Hizo un gol ayer. No, ¿qué? Ojo, ¿Qué? que No lo lo quiere puedo contar, creer. chicos. En un ratito lo va a contar para todos ustedes. Lo va a dibujar. No, ¿no está grabado? No sabemos. ¿Cómo que no? sabemos. ¿Sabes qué sabemos? Que tenemos audios de la gente. A ver qué dice la gente. Hable. Hola, buenos días, fiscalas. Hola, amor. Les quería hacer una consulta sobre todo a Viduski, Sí. ¿Cómo que hizo el gol? quería saber si por las dudas él ayer hizo un gol. De todo el país la gente quiere saber. Traspasás la pantalla. Pregúntenle, manden audios preguntando, favor. chicos. El culo en la boca, el corazón Sí, en la mano. ¿Quieres saber la impresionante. Es jugada? una salió cruzada lesionado. nacional para seguir alimentando tu ego. No. Que si hay algo que no necesita es ser alimentado. Pero Fer, ¿te puedo decir algo? Primero que ayer hizo un gol. Tienen los Y ojos segundo- brillosos, chicos. No. Yo no sé de dónde termina. No hay nada más emocionante que para un jugador amateur desconocido que alguien registre un hecho futbolístico que hizo uno. Pero deja, Así que la gracias. gente no es tu mamá. Más dejate un de jugador que joder. no tiene frecuencia de gol. Qué Claro. persona espectacular que sos, Viduski. No puedo creer que viví 35 años de mi vida sin conocerte. Y al principio. Disfrútalo, Fer, disfrútalo. Es genial, es genial. Disfrutarlo. Che, igual yo quiero saber cómo fue el gol. Ey, Pará. ¿Qué te pensás? ¿Que se va a contar así Pará. nomás Yo esto? todavía- Like al vivo si quieren saber. Like al vivo. Like al vivo si quieren saber el gol. Ahí se habla con la producción. Le voy a abrir Tengo la ilusión de tener las cámaras de seguridad. Escuchame, No, bueno, pare, un pare, OnlyFans like al le voy a abrir a Viduski. Vas a tener que Pará. suscribirte para ver el gol. Pará. No, Viduski, que ya sabemos, Olvídate. tenemos datos ahí. Ansioso. Disfrazado de su Se habla de una pizarra que el tipo la noche del 10 que le explique el gol, como digo a los ingleses. No es malo. que traigan una pizarra. Hay una pizarra acá. Bueno, Olga tiene todo. Hay que traer una pizarra. 11 22 44 6542. El que pregunta más originalmente a Viduski si hizo un gol. Puede ser entradas para hoy, ¿eh? Tengo que chequear si quedaron, pero sí. Puede Qué ser. lindo. Hoy tenés función. Sí. Fer, ¿eh? Bien. Y si no, igual no. Eso, O sea que está bueno. o un electrodoméstico. Sí, eso o una Un multiprocesadora. electrodoméstico. Ultracom. Andá, Fer, que está muy buena la ¿Cuántas obra. te queda poco, ¿no? Me queda poco, me queda. Octubre. 3 semanas. Sí, 20 y pico de octubre termino. Claro, por eso. Sí. Me Está queda bien, poquito. Fernando, deja de trabajar, por Dios, te mudás, trabajás. A ver el audio que tenemos hasta ahora igual. ¿Viene? Buenas, ¿cómo andan? Acá Joaquín de Córdoba. Ahora estoy trabajando acá en Australia en una granja de algodón, Ajá. Ay, me muero. en el outback australiano, en el medio del desierto. Vamos, Juaco. Y justo ahora estoy haciendo el turno noche arriba del tractor, así que bueno, nada, Pánico. agradecerles porque siempre los escucho y hacen que la jornada laboral sea un poquito más liviana, más entretenida. Ahí, Beso y abrazo para todos. ahí aparece una nena en camisón así. Acá falta En leche. cualquier momento. Yo estaría con pánico con la llorona ahí. No, por Ay, eso total. sí. Ay, Pero no, pobre. pará. Pensar otra cosa, Joaquín, no pasa nada, no pasa tiene nada. miedo, nosotros no, no no, nos Mirá dónde Está llegamos. Para, quiero saber, dijo en el desierto. Australia, dijo. Desierto y ¿No vieron Australia. el GPS que no había nada? Que marcaba ahí Por el eso. coso. Está De en noche medio en de Australia, desierto. ¿Qué es lo que hace con el tractor en el ¿Por qué hay desierto? tantos trabajos así en Algodón. Australia? Ah, Es raro. La cantidad de Irlanda, ¿no? preguntas que Tiene tenemos. una canción. Mucha recolección de Un cosas. despliegue territorial Algodón. grande de naturaleza. Increíble, pero necesitan mucha gente. Separar arvejas. Kiwis. Kiwis. No, eso es lo que digo. Arándanos. Es como que de alguna Falopa. manera, si tuviera que pensar rápido, es como si estuvieran atrasados en el tiempo. Digo, No como, sé, pero. no sé cómo No, no. yo sé que no. Eh, Pero viste que vas a plantar Sí, kiwi, sí, a tengo. plantar cosas, Hay el uno que- algodón, la cosita, aquel Nosotros aparte, lo que pasa es que última conocemos tecnología. cómo llevar mano de obra barata y para allá. Eso Hay es lo uno que porque. hacemos. No, porque Meli, mi mujer, hizo esa vida hace unos años. Sí, una ¿En serio? amiga también. Claro. Un amigo también. Y me acuerdo que un laburo de estos que otro que me contó era vender cuadros puerta a puerta. ¿Cuadros? Mirá. Cuadros. Arte.
Vas con los cuadritos como. Sí, como que marchamos. tocaba. Sí. Pará. Primero te vende el cuadro. No puedes después- trasladar un cuadro, tenés que llevar una imagen del No, cuadro. no sé si cómo eran los Ah, cuadros. claro. Por ahí le tenían el camión, ella bajaba con el catálogo. Pará que estás mala, pará. No, yo estoy Dejá que la malísima. anécdota- Hoy me todavía no agarro había- a trompadas. Todavía en esa época Claro. no había hecho un gol vivo. Claro. Era otra Claro, época. no, otra era otra época. época. No, Pero que está y nos llegando la mandaron pizarra. antes de gol. Chicos, Nos mandaron pará. una foto. AC, A ver. AG, DG. A ver la foto que nos mandaron. ¡Ay, la Ay, la payasa. la payasa. ¡Qué pelazo, amor! de loco. No, locura. Hermosa. Locura y delirio. Los, No, me todos los vuelvo detalles. loco. No puedo más con los detalles. Los moñitos, no me muero. Muy bien, amor. Esto es así. Qué Conocido porque tus papás están hermosa. haciendo un buen trabajo con vos. No. Suma ese maquillaje hermosa. y ese peinado. Muy preparada. Mi vida. No. Diosa total. Circus Soleil, ¿no? Tráiganme a mi hija que me llora el útero. Él es- ¿Eh? che. Tenemos más audios, a ver. Hola, fiscales, buenos días, ¿cómo están? Desde Barcelona les mandamos un besote gigante y por aquí nos llegó un rumor, pero bueno, no estamos muy seguros, entonces lo queríamos confirmar acerca del jugador Viduski. ¿Puede ser que haya hecho un gol ayer? Sí, ¿Puede ser? ¿Se reveló? Tapa de Clarín, ¿eh? Traes a Pedro más. A ver. Está llegando la. Mostrame cómo lo festejaste. Me besé la camiseta. Levanté la camiseta y me besé. Hijo de mil. Si hay. No. Eso y hacerlo más seguido, como son dos cosas. Estamos para ir. Recuerden que el deseo de Viduski era hacerlo más seguido? tener sexo con Brenda. ¿Cuándo dijo ¿Qué le eso? gustaría Hicimos una- hacerlo más Yo no vine ese seguido? día. Hacerlo más seguido. Sí, Fernando estaba. Estaba Fernando cuando No, vino le pregunté a la. Ah, cierto. Hacerlo más seguido. Hacerlo más seguido. No, dijo, ella preguntó. No fue eso. No fue un deseo. No fue un deseo. recuperar nunca de eso. Ella dijo, De ahí ¿qué lo para tuve usted la Bacle. salud sexual? Buen día, ¿cómo les va? ¿Viduski hizo un gol ayer? ¿Puede ser? ¡Increíble! ¡No lo puedo creer! Bien, Vidu. Sale móvil, ¿eh? Sale móvil. ¡Edito! No, esperen que todavía no podemos de a uno, Sí, chicos. sí, no. A ver si hay otro audio. Hablando ¿Cómo de anda, actualidad. gente? Buen día. Quería felicitar a Viduski por el gol que hizo. Realmente me emocionó mucho. Quería confesar que fui yo el que le cerré la puerta y eso me dio tiempo a salir por atrás. ¡No! Se estaba culeando a Bren. No, no. ¿Vos escuchaste lo que te dijo? Pantufla de media, ¿cómo se llama? Su Falta de último, lana. Pata de lana, graciosa. su último gol era un. Negadora. No, voy a revisar las Me cámaras. llega un Uy, dato. la ¿eh? puta Vamos madre. uno. ¿Qué pasó? No, su último gol era un 5 puertas, modelo 96, me dicen. Estuvo bien. A ver, un audio más, no sé. Viduski, ¿convertiste? Aupa. Bueno. Hacerlo más seguido. Tania, metió doblete. Carnaval. Que la puerta ya estaba cerrada. Hola, ¿no? Fiscara, buen día. Los escucho todas las mañanas. Sí, viejo. Estoy manejando yendo al trabajo y quiero parar al costado porque necesito escuchar el relato del gol de Viduski. Paren, esperen, pero todavía no va. Tremendo. Yo creo que hoy, ¿Cómo picó, eh? hoy en vez de Magazine, tenemos que pedir Goles. los 1100 likes para que venga el relato del gol de Viduski. Así que arranca en este momento Ya. la lluvia de likes para que Viduski cuente Pero cómo hace lo va a Vamos a replicar y va a besarse la camiseta, ¿eh? Exacto, Va a todo ser con el todo. festejo como Vamos fue. a armarlo todo. Tania va a ser el Violazo. arquero. Todo va a ser. Ay, voy a ser de varón, me encanta. Sí, va a ser de Voy a varón. poner una media acá. Me encanta. Así que arrancamos con los likes, papito. Y mientras tanto, un audio más. A ver. Hola fiscalas, buen día. Los escucho todos los días desde Portugal. Acabo de volver a casa de hacer las compras y de lo único que se habla en la calle, Claro. por lo menos en Porto, Sí, importa. es del gol de Viduski. Sí, pero En Porto encima, Una erección no vive en está Lisboa, teniendo. vive en Oporto. Exacto. Uy, ya llegó la Ay, pelota. Lucas Siento Friedman- Kike Wolf. Lucas Friedman está trayendo la pizarra. Todavía para que faltan los likes, faltan los likes, ya estamos No, casi en pero- 900, ya Entra en estamos calor. llegando. Dale Entra like en al vivo, calor. dale like al vivo que se viene el gol de Lo Viduski. relatamos si quieren. Entra en calor ahí, ¿querés que te acompañe? Entra en calor, Vamos, si entra en calor. Dale, vení. Loca. Sacate la camperita, todo. Decime vivo quién tiró el córner. Dame nombre. Vamos, dame likes, que se viene. ¿Cómo se llama el equipo de Viduski? Mirá ¿Tiene que nombre? Miren Bar que si Cosba. no, no contamos nada. ¿Cómo? Bar de bar. Sí. Cojba. Uy, es nombre Es judío, complejo. qué Es difícil. un poco judío el nombre. Es un poco. Para mí es un poco. Los tanos de Barkov, va. Sí. ¿Para qué significa?
tengo ni idea. ¿Qué significa bar cochba? Toma un micrófono de mano, toma. Fueron parte de Agarra el micrófono. Mira, Era como se llamaban los líderes de una revolución de hace muchos años. ¡Oh! Los Che Guevara judíos. Exacto. Exactamente. Yo la tenía. En su vida Tania, agarró una Tania pelota. está lista. No. Vení, Gordi. A ver, vení. Me animo a hacer un pase de... ¿Qué vas a hacer, Tania? Porque no. Jueguitos Con de la cabeza. cabeza. Jueguitos de cabeza. Guarda las luces. Para Sí, Tania vas a guarda- cabecear, y guarda porque tus pase de lentes. cabeza. Guarda Tania, que tus hoy tiene lentes. bien Messi. Te la pasás te paso y de yo cabeza. defino. A ver esto. Relatá, Reich, esto es tuyo. Dale. Es un córner primero, Martín. Ah, pará. Córner de Toto. Toto es el que tira el córner, alguien te baja después la Me baja la cabeza el 9. Pará. Sí, no Pará. se entiende nada. No se Para entiende que Pará, nada. yo voy a mover la ¿Dónde pelota como está si el estuviera arco, todo de Fernando, verde. primero? ¿Dónde está el arco? El arco está acá, donde está el cartel de Tania al la- arco, Tania al arco. Toto tira el córner. El, ¿Tania está acá? sí, el córner, Ok, ¿dónde entonces, sale? De allá. Yo soy la pelota. Está Dale. bien. Viene el cabeza. Falta un 9. Me Falta un 9. Falta un 9. Rage. ¿No querés que lo relate? Hacelo relato. Vení, Nico, vení a cabecear. Viene Nico, que es alto. Dale. Vos, Fer, yo lo relato. Ese si es el querés. sueño de mi vida. Perfecto, ya sé. No lo puedo más. Te lo ganaste. Yo voy al córner. Yo soy la pelota, Al Carlos. primer palo. Para, el arco, marcámelo, ¿cuál El es? arco está donde está Tania. Ataca Tania. ¿Y el primer palo dónde es? Es acá el primer ¿Pero cuánto palo es acá. mide el arco? Mucho, 9 metros. No. Pues así un gol cualquiera, boludo. 9 Bueno, metros, dijo. No sé. Bueno, no, metros es que viene el mide. centro. Ok. La pelota me pasa por arriba. sí, para eso. Voy entonces. Yo pateo, soy la pelota. Sí. La La pelota, pelota pasa por arriba de Viduski. Yo pasa por arriba, yo me doy vuelta porque va al Se segundo pasa. palo. ¿Va al Nico pie la de él baja. o a la cabeza de él? la Va a cabeza. la cabeza de él. Cabecea, Cabecea. cabecea. Se le digo a los y ingleses. yo ¿Va tu pie? viene acá, viene ¿Va acá la tu pelota pie? y la empujo Mirá que y tengo. entra por abajo, picando y gol. ¡Ah! Y ahí, Gol y ahí de beso verga. beso camiseta. Besá camiseta quiero que cámara. bese camiseta. Dame el cel- Pará, ¡Bravo! ¿corre o no corre mientras ves esa ¿Qué vas a camiseta? hacer? Ya El gol está. es flojo, flojo. Un No gol puedo ni levantar la buenísimo. pelota, Gol, chicos. Es un golazo. Sacá eso de acá. Sacá eso de acá. ¿Qué es eso? Pensé que había sido más épico. Fue un gol buenísimo. No, el gol es, Fue- muy- fue el gol es como de malo, pedo malo, el pero. gol. Fue Por abajo, arremetida. picando. Pero No, vale pero un va a salir un Pensé jueguito. que era en la entrada en calor y después iba a... ¿Podés, Soy Fer? medio zurdo para. Valen audios del relato del gol de Biuski, valen, por favor. Llegamos, Llegamos. Así que Uy, no puedo más. Qué tarea golazo. cumplida. Increíble, será un golazo. Me Recuerden que quedó lesionado, Esto. Después salí lesionado. Esto y el yoga con los perritos, No, inolvidable. 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 Una reunión. Lo estuviste muy bien. Tenemos reunión como ahora. Muy qué director de teatro Ahí que bárbaro. entendió que la mejor manera era ir con la pelota y representarlo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y él con Bien, toda Fer, buen seguridad. laburo. Gracias, chicos. Nico bueno. estuvo muy bien también. Todo bien, Cabezó Sí, sí. bien. Bien el equipo, cabezó bien. Oh, perdón, y para mí faltó que le ganaste al defensor. Lo anticipo Yo quería al ser de defensor, pero no llegamos. Tampoco, chicos. Sí. No se puede. Bueno, chicos. Minuto 32 del primer tiempo. Si quieren la repetición de esto, la pueden ver donde en el show de las lauchas. Claro, porque va a haber un especial Esto y del gol mucho de más. Biuski. El show de las lauchas el 29 de octubre en el Movistar Arena, como ya sabemos, quedan las últimas entradas y hay 6 cuotas sin interés con Banco Galicia. Anda derecho a sacar la entrada, ahí tenés el QR, quedan poquitas, no falta nada. Un mes. Sí, un poquito Sí. más de un mes. ¿Hoy qué es? hoy se Sí, fue en para 3 abajo. días ya Ahí está. casi. Hoy 26, porque cumple Por con. eso, ya está. Y tiene 30 el... Estoy harto de que toda la gente me pregunte qué te pasó. ¿Dónde te No veo? vamos a hablar de eso con No, ya sé. ¿Qué le pasó a Lu? Una decía, el caso de Luciana, que una de las pastillas anticonceptivas te pueden provocar hemorragia, entonces ya está. Perdón, Lu, ayer mi psicóloga me preguntó por vos. No, es Tipo, que- ¿qué le pasó a Lu? ¿Está bien? Está bien, entre el gol de Biuski Sí, y sí, Lu. está bien. La gente cuando quiere saber lo que pasó no le importa nada que... O sea... Pero una es tu mujer, psicóloga, ¿no? siento que tiene más herramientas que un hombre para contestar esto, porque ya me preguntan y yo digo, mira, es algo como en la mujer. Es como si hubiera tenido una gotera y nunca paró. Claro. Y en un momento le bajaron los glóbulos blancos. ¡Rojo! Rojos, bueno, los rojos. Pero ya está bien, está divina. Sí, es una No, genia. no, pero me pasa que, en serio, cuando te inclinan así, tipo ginecólogos diciendo, no, bueno, tiene que tener un mioma o cosas. No, no tengo nada. Es una opinión Sí. que no Está sabe. embarazada. ¿De verdad hay gente opinando? Yo no puedo creer. No puede ser. Como el ginecólogo diciendo, no puede ser lo que le pasó. Bah, listo. ¿Qué quiere que te dé la epicrisis? Que te muestro, claro, Dios mío.
Bueno, me acordé de esto porque hoy de la ¿Por mano qué? de Bayer y la comunidad Hoy Elijo vamos a hablar de anticoncepción, que no tiene nada que ver con lo que pasó Luciana, con el doctor Julio Sioane, médico ginecólogo especialista en endocrinología ginecológica, Bueno, sí tiene que ver, que pero- trajo una hipótesis sobre lo que le pasó a Euna. No, mentira. Bienvenido, Doc. Ay, para Hola, que- bienvenida. Hola, Doc. No, y Mucho, yo mucho, quiero mucho. hacer porque yo expliqué, digamos, bueno, no importa, expliqué que hay unas pastillas anticonceptivas que me dispararon eso a mí, pero que no significa en lo más mínimo que eso le pase a toda la humanidad, que también tiene que ver con otras cuestiones. Y Tuyas que propias de tu tuyas propio cuerpo. propias de mi no cuerpo. aplican y a de otros mi- cuerpos, Y no digamos. aplican y que es súper importante la anticoncepción y que Oh. se evitan muchísimos embarazos y a veces pasa con estas cosas que te dicen, yo tomo pastilla porque me va a dar tal cosa. Ah. Entonces, de eso vamos a conversar hoy. Agudísimo. Me parece muy bien. Sí, muy aguda. ¿Cómo va? Bienvenida. Muchísimas gracias. Igual le voy a hacer todas las preguntas, porque yo Me antes de parece esto era fantástico. muy prejuiciosa ya con la pastilla. Me parece fantástico. Así que Hoy es el día. El 15 de septiembre. Sacate las ganas. Hoy es Claro, el es que las día. pastillas tienen ciertas características alejadas a lo que le pasó a ella, pero Sí, bueno. por tienen- eso, exacto. De hecho, lo hablamos. Pero entre bueno, nosotros. primero eso, como la anticoncepción es fundamental. De hecho, en serio pasa que de repente hay corrientes, ahora con las redes sociales, hay como mucha mala información que hace que a lo mejor un montón de mujeres y a muchas veces chicas jóvenes tomen como decisiones que les pueden provocar embarazos no deseados para empezar y otro tipo de problemas. Entonces, bueno, ¿por qué es tan importante hablar y explicar y concientizar sobre la anticoncepción? La importancia inclusive radica en, ya tenemos un día, y este día es mundial. ¿Y Claro, por qué es está necesario bien. un día para promover la salud sexual y reproductiva de la población, ¿no? Yo, para que te des una idea, Luciana, aproximadamente el 50% de los embarazos son no planificados o no intencionales, y no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Esta es una problemática que no es solamente nuestra. Acércate al Y esto es... Ahí está, perfecto. Y esto es más importante si vamos con los adolescentes. El 70% de los embarazos no intencionales son en adolescentes. Entonces, acá hay 3 pilares, que es la educación, la información de buena calidad, el acceso y que haya una canasta básica disponible para todas las usuarias. Y en esto la verdad que siempre hablamos muchas veces de malas noticias. Yo creo que acá tenemos buenas noticias, nos vamos por un buen camino. En Argentina en los últimos 10 años hubo un descenso de aproximadamente el 50% de los embarazos de chicas de menos de 19 años. Estábamos hablando que en el 2015 teníamos 117.000 embarazos aproximadamente, hoy andamos por los 45.000. Y esto creo que se basó en 3 pilares fundamentales. Uno, la información, ¿no? Claro. Educación sexual integral, charlas con los colegios, charlas en casa. Hoy ya el tema no es tan tabú. Segundo, la accesibilidad. Hoy la canasta de insumos es mucho mayor y uno puede ir a un hospital y conseguir prácticamente cualquier variedad de anticonceptivo. Y tercero, el cambio en el patrón de utilización de algunos métodos anticonceptivos, empezando a utilizar métodos anticonceptivos que tienen mayor eficacia. Y acá yo creo que es donde radica el tema de la información. Antes nosotros los ginecólogos, cuando hablábamos de anticoncepción y teníamos que explicarle los métodos anticonceptivos a las usuarias, lo más frecuente, y vos, Luciana, si haces memoria cuando eras chica, te empezaron a enumerar una serie de métodos. Entonces te decía, tenés la pastilla, tenés el parche, tenés el DIU, el profiláctico, y te los enumeraban. Y te decían 2, 3 palabras de cada uno. Hoy lo que tratamos de hacer es dividir las aguas en 2 grandes grupos. Los métodos anticonceptivos de corta duración, que son aquellos, para decirlo de forma fácil, que dependen de vos en la toma, y lo tomas o todos los días, una vez por semana, una vez por mes. Pero depende de tu cumplimiento para ver qué efectividad van a tener. Tu responsabilidad. Exactamente. Y después están los de larga duración, que son independientes de vos. Que la complicación que tienes es que te lo tiene que poner un efector, pero una vez que te lo pusiste, te olvidaste. Como un DIU. El DIU es uno de los ejemplos que es el más conocido. ¿Por qué? Porque fue el primer que llamamos método de larga duración. Dentro de los métodos de larga duración hoy tenés 3. Uno es el DIU, que el DIU, para que tengan una idea, es de la década del 60. Los primeros DIU son de la década del 60. Antes a mí me gusta mucho hablar de historia, no me divierto, entonces capaz me pierdo, pero bueno, ya esto empezó con la época de los camellos, que los beduinos le ponían a las camellas para que no se embarazaran piedras adentro del útero, entonces de esa manera evitaban que durante las grandes peregrinaciones las camellas se embarazaban, porque era un problema. Bueno,
eso no lo hacemos más, pero la idea... Ya no nos ponen piedras en el útero. Por suerte ya lo de la piedra, olvídate, amor. Ahora es un tío que es como un cosito así que se cuelga. Bueno, pero si ustedes recuerdan, los primeros dispositivos los llamaban espirales. ¿Por qué? Porque tenían la forma de una espiral. Cierto. Sí, es verdad que le decían espiral. Tal cual. Y ahora lo llamamos T. ¿Por qué? Porque los más modernos tienen forma de T. Sí. Y eso fue evolucionando y le reemplazamos el cobre y ahora le ponemos un tubito que tiene una hormona que se libera localmente y se llama SIU o DIU hormonal, con un mecanismo de acción diferente y con algunos beneficios en relación a lo que es el sistema al DIU, que es el aumento de sangrado. Y después tenemos algo muy parecido, que es el implante, que es ese mismo tubito que se coloca dentro del útero, pero colocado en la cara anterior del brazo. Todos estos métodos lo que tienen es que la eficacia real es lo mismo que la teórica. ¿Por qué? Porque acá no te confundiste de cartera, no vino el fin de semana y no te lo olvidaste cuando te fuiste a la costa, te peleaste con tu novio y no te lo puedes sacar, tomaste alguna medicación, tuviste diarrea, vómitos, no hay nada que influya en su eficacia. Sí, un control cada 6 meses más o menos, ¿no? Con esto, por Sí. ejemplo, el DIU, lo ideal es como cada 6 meses y a ver que esté todo bien. Nosotros tenemos que entender que parte de la salud sexual y ginecológica lleva un control periódico que uno trata de hacerlo anualmente, ¿no? Sí. Tal cual. La idea es tener, pero tomes pastillas, tengas un DIU, tengas lo que tengas. ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones asociadas que hay que tener en cuenta en la salud de una paciente. Dentro de esa consulta ginecológica, uno después lo que hace es evalúa cuán bien o cuán ajustes uno tiene que hacer en relación al método anticonceptivo que está utilizando. ¿Por qué hay tantos métodos anticonceptivos? Porque hay muchos tipos de usuarias. Entonces, Ay, todas somos mujeres porque no hay para varones. y todas son diferentes. Sí. No hay para varones. No hay para no, no, varones. ¿Cómo? No, la vasectomía. Y el No, preservativo. obvio. Y sí. Sí. Y, No, pero en un momento había como ideas de pastillas o algo Hubo por el ideas de estilo, pastillas, no sé cómo, sí, pero no sé en qué quedó. No sé qué quedó. Vos pensás que una cuestión es detener el desarrollo de un óvulo y otra cosa es detener el desarrollo de 20 millones de espermatozoides que se producen diariamente. Sorry, que amiga. alguien llame a alguien. No, Sorry. no. Entonces, técnicamente es más complejo. Tenemos 20 millones, ustedes tienen Vos sos un óvulo. Bueno, Sí. no sé. Y dijeron algo que para mí es fundamental. No tenemos que olvidarnos nunca del preservativo como No, claro. el principal y fundamental Sí, método de claro. prevención de Sí, o sí. las infecciones de transmisión De las sexual. De eso ITS. no se negocia. Ni Pero hablar. lo que hablábamos antes, creo que la información está justamente en aprender que eso no se negocia. Ahora, por eso también hay mucho alrededor de, digamos, como que son hipereficaces o hipereficientes en la anticoncepción, qué sé yo, las pastillas o el SIU o todos estos métodos, pero también hay como mucha conversación alrededor de efectos, qué sé yo, siempre tenés una amiga que se puso el coso y le fue como el culo, se tuvieron que sacar el DIU o que Cuando las estás pastillas hormonizada, no sé, le generan cosas, digamos. ¿Hay mito o hay realidad en eso? La gran mayoría son mitos y hay pequeñas realidades que se convierten en mitos. Ok. Y, a ver, ¿quién no escuchó que el nene nació con el DIU en la mano? No, yo no. ¿No lo escucharon eso? No, ¿Nunca en la lo cabeza. escucharon? Yo lo había escuchado, alguna vez lo escuché, sí, sí. Y Uno con el DIU pegado. hay algunas fotos, si uno busca en internet, del bebito con el DIU en la mano. Eso es biológicamente imposible. Porque te la falla de un dispositivo queda por fuera de la, Sí, bolsa claro, de la y fuera del bolsa, saco. claro, Exactamente. exacto. Nachito no sale con Pero- el DIU. Increíble tener que explicar eso, pero... Bueno, pero que nació como Harry Potter con el DIU en la frente, Claro. ¿no? Qué canchero. Sí. Y, Vamos. y la, One in real- a million, baby. la realidad es que habitualmente, y sobre todo con los métodos que son independientes del usuario, se cuentan los fracasos. Cuando uno va a preguntar cuáles son los métodos más anticonceptivos, habitualmente uno ¿cuál escucha? ¿Cuál es el método anticonceptivo más eficaz? Las pastillas anticonceptivas. Y la realidad es que dentro de los métodos efectivos, porque son muy efectivas, no son los más efectivos. La tasa de eficacia o la tasa de fallo de las pastillas son entre 6 y 8 embarazos cada 100 mujeres por año. Mientras Pero que, tienen que haber omitido alguna píldora, Sí. digamos, no tomándolas correctamente. Exactamente, Claro, pero- pues si las tomás bien, son muy efectivas. Ahora, Sí. si te fallás una y seguís de largo, bueno, entras en una tómbola. sí, yo cuando doy las charlas siempre cuento lo mismo. Yo tengo hipertensión arterial, ¿no? Acá como me ven, tomo todas las mañanas Valsartán, 320, y yo lo tengo al lado del cepillo de dientes con el vaso. A mí, yo les juro, a mí el blister de 30 me dura 35 días. Soy médico, lo tomo todos los días. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos estudios hechos en los cuales
el 50% de las usuarias se olvida al menos una pastilla por ciclo y un 22% se olvida hasta 2 pastillas por ciclo. Y como bien vos dijiste, la pastilla es eficaz si la tomás. Entonces hoy dividimos eficacia real de teórica y nosotros sabemos que los anticonceptivos orales, parches e inyectables tienen una eficacia del 92-93% al año. Claro. Mientras que DIU, implante y SIU, 99.5, 99.4. Porque la única falla posible que hay es la falla real del método, que es extremadamente bajo porque no depende ni de olvido, porque vos dijiste olvido, pero puedes tener vómitos, puedes tener diarrea, puedes tener alguna interacción medicamentosa, dejaste el blister en la guantera a 35 grados, los llevaste a la playa en verano y te quedaron derretidos porque te sale el color del comprimido, esas cosas pasan. Bueno. Muchísimas gracias, Julio Sebane, Hablé con mucho. nosotros. No, hablaste muy bien y muy hoy es el cumpleaños de mi hija. Un ginecólogo que tiene una hija que cumpla el Día Mundial de la Anticoncepción. Wow. Sí. Así que Valentina, a un beso. Amor, Sí. porque tenés 20 millones de cosas. Está bien, pero la conclusión es el SIU o el esto nuevo que... No, ahora es SIU. Ahora es SIU. No entendiste nada. No, perdón. Porque es un sistema intrauterino. Claro. Ah, está bien, perfecto. Él libera el que tiene esta 20 pequeña- millones de espermatozoides. 20 millones, amor. Ronaldo. Hizo O un bueno, gol o ayer. su versión, el SIU es el sistema o su de versión inscripción a nueva, como universidades. esto de implante en el Es un brazo, implante, pero como exactamente. que, bueno, eso sí. Si tuvieses que recomendar como uno que te parece más eficaz y menos... Es que no, porque va a depender mucho de tu situación. Yo creo que lo que hay que tener es una charla con tu médico y ahí definir cuál es el que más se adecua a lo que vos estás necesitando en ese momento. Ok. Muchísimas gracias, Julio. Gracias por favor, venir muchas a hablarnos gracias. sobre la anticoncepción y los invitamos a la comunidad Hoy Elijo en Instagram, porque de eso se trata, que vos elijas cuál es el método anticonceptivo que te sentís más cómoda y que te hace mejor a tu organismo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. 11 22 44 6542 @paraíso fiscal. ¿Sabés que hay más audios, Lulú? ¿Del golazo? No sé, vamos a ver de qué. Hola fiscalas, buen día. Bueno, me parece que la camiseta que hizo Viduzki ayer y que convirtió ese gol tendría que estar enmarcada y con un cuadrito ahí entre medio de las guitarras, ¿no? La verdad que sí. Como que lo amerita. Muchísimas gracias por alegrarnos las mañanas y Viduzki, dale, contá cómo fue ese golazo. Golazo, Ya lo contamos, ahora lo contás de nuevo. Si Toda la querés. jugada. Un audio más. Buen día, fiscalas. Se está corriendo un rumor que hay veedores de la selección sí. porque Scaloni lo quiere citar Seguro. para jugar a Escaloneta en el Mundial 2026. Ahí está el tenemos gol de Vidu, Tengo- me llega el- Imágenes. Ahí lo veía. Esperen que me llegan imágenes exclusivas del Uno gol más. de Viduzki. ¿En serio? Viene uno desbordando por afuera, va a echar el centro, por atrás entra la bestia, Viduzki, cabecea, ¡gol! Dios mío, te damos para tirar el fin de estás cubierto. o sea, No, el piel de gallina. Mientras buscamos. Hay imágenes del gol de Viduzki que me mandan. Hay imágenes. Hay Viste imágenes que todas me las mandan. canchas tienen ahora cámaras porque a Claro. la gente le gusta verse haciendo los goles. ¿Lo mandaste a la tele? Sí, sí, los mandé a la tele ya enseguida va y a hay llegar. imágenes que me están llegando del Único lugar ahí medio. de, ¿cómo se llama? General Rodríguez de la cancha. Sí. Paquito Gol, no sé cómo se llama. Que donde se ve el gol de Viduzki. Uy, Ahora ahí viene ¡pum! ¡Me Viduzki! Puede ser, ¿eh? Medio distinto a lo que recreamos nosotros, pero por ahí. Pero él es bailarín. Y el primer palo. Él es bailarín. Él es bailarín y Es otra gay. Era medio cosa. distinto. Lo de Bueno, la homosexualidad que lo Bueno, es parecido. No sabe hacerlo tan bien. Tiene como. La pelota sola muerta Dios de miedo. mío. Si tuvieras que hacer una lista de las cosas maravillosas de tu vida, El gol de Viduzki. Ay, sí. ¿por dónde empezarías? Las Cosas Maravillosas es una experiencia íntima, divertida y profundamente emotiva, donde el público se convierte en parte de la función. Un viaje luminoso que celebra la vida los lunes y los viernes. Las entradas por Plateanet. Hoy tenemos función 10:30 de la noche, planazo. Nunca conté una cosa que Planazo. pasó el viernes pasado. ¿Qué pasó, Fer? ¿Con un famoso? pasó? ¿Con un famoso? Al final Tenés fuiste. que contarlo, tenés que No lo contarlo. Fer. contaste. Perdón, me No, tenés que- dale, Fernando, contá todo. Manden audios, no, mentira. Cancelaste la cena primero. No, sí, ¿O no? cancelé. Pospuse una cena. No, hubo un espectador que no se divirtió con No. la propuesta. No. Y hizo bastante difícil todo el... No. Durante la función. Y era alguien que tenía que decir. Es de los números que. Fue en tiene una que- de las funciones. ¿El señor Ferreira? Una persona que no le gustó que trabajara con su pareja. No.
Y fue... ¿Cómo que trabajar con su papá? Claro, en un momento interactuó con una mujer. Sí, lo tengo clarísimo. Ay, Fernando. No por me Dios, estás te lo cargando. pido. Sí, ¿Se un puso nervioso? toxic alert, pero... ¿Qué? Cara de ojete en el medio del escenario así. Ah, no, bueno. En un momento cambié porque... Amiga, llamen a la policía. Amiga, denunciá. Amiga, salió, pero heavy, fue horrible. Ay, no te puedo. Sí, el acomodador creer. salió Ay, se me corriendo a ver pone si la tipo iba a haber problema entre ellos cuando terminó la función. Claro, todo. como... Fue horrible. Sí, fue Violent. una de las funciones. Ella era la chica, digamos. Claro. Ay, no te puedo creer. Ella es de La Habana. Crazy motherfucker. No, Sí, fue horrible. Amiga, denuncia. Dijeron que nunca había pasado eso. ¿Pero hizo un comentario? Nunca Fue la la historia de No, haber no sabes lo que pasado. fue. En un momento le pedí, me dijo, como para hacer algo, me dijo, No. enfrente. Y la gente lo miraba, pues estaba en el escenario. Claro. Nadie pensó en otra cosa. Nadie pensó en las cosas maravillosas en toda la función. No, había un elefante en el muy lugar. ¡Qué tensión! ¿Cuándo pasó eso? No, un día, no voy a decir cuándo. En un día. Hace mucho. Ay, pobre, ojalá esa mujer esté bien. Las cosas. Vamos con picadito de información. Uy, esa letra. Uy, qué chique. No lees de lejos, no pasa nada. Vamos Yo les así. leo. Nada, un poquito lejos. ¿Qué pasó? Me tengo que hacer los lentes de febrero. ¿Qué picadito de noticias? Muy Estuvimos hablando un cortito. montón de todo, pero a esto también lo tenés que saber. Sí, por supuesto. Dale, Fercho. Habló Scott Bessent y dijo que ayudan a Milei a llegar hasta las elecciones. Escuchémoslo. Scott Bessent ya nos dio todo, el secretario del Tesoro de Sigue. Estados Todos los días Unidos. un tuit. Y si alguien Scott. tenía alguna duda, le dio una entrevista a Fox Business y fue otra vez muy específico. What did he say? The plan is, as long as President Milei continues with his strong economic policies to help him, to bridge him to the election, I call this the screens moving to the streets. We are not going to let a disequilibrium in the market cause his a backup in his substantial economic reforms. I don't think the market has lost confidence in him. I think the market is looking in the rearview mirror. Bueno, lo que dice básicamente es, nosotros queremos, él tiene que llegar hasta las elecciones y nosotros vamos a hacer lo que sea necesario para ayudarlo porque no creemos que el mercado no le tenga confianza, sino que el mercado tiene miedo al riesgo Kuka. Claro. No usó riesgo Kuka, pero eso es lo que él dice. Lo quisiste usar vos. no, pero porque lo que está diciendo es Sí, eso. claro. Y que dijo, lo por pensó. eso, como si fuese todo lo que él está haciendo está bien. No, se contrató otra que Sebastián Pareja. Sí. Este le armó la campaña. Todo. Ya está Muy todos loco, los días. sí. Ahora falta, ahora empieza toda otra etapa de toda esta situación. O sea, si pensamos viernes pasado, este viernes, Argentina, ¿no? Una ¿Y vos, nena? Y yo ni hablar. Porque vos el viernes pasado. Pero bueno, hablando en serio, la pregunta ahora, bueno, es esto. Si esto interviene, influye o altera lo que va a hacer la gente cuando va a votar, que la gente cuando va a votar lo decide en los últimos 5 segundos. Quedó de su vida. demostrado porque... Así que guardate un tweet, Scott, claro, si querés guarda- ayudar Cuando para te- ese día, Igual, ¿viste? igual no hay veda. Como acá haciendo No hay- un barbecue, Claro, pensando en y ahí Milei. lo tirás. Cuando se levanta y dice, ay, tengo que trabajar para la Argentina. Bueno, pará, banca un Scott toque. Bessent, Pero no tenés bueno. veda. O sea, Ay, la veda claro, no funciona en Estados Unidos. Estados Unidos. Avancemos. Próxima. Procesaron a Ariel García Furfaro en el caso de fentanilo contaminado. Perdón, lo hago cortito yo, pero Sí, obvio. esto, digamos, como para hacerlo sintético, pues si no habría que abrir un montón de ventanas, pero acuérdense, la causa por las muertes del fentanilo Sí. contaminado está avanzando sin parar. Lo que pasa es que en Argentina pasan tantas cosas que de repente salió de la agenda, pero ayer fue el procesamiento, lo embargaron por 1 billón de pesos. ¿Cuánto? O sea, son 1.000 millones de pesos. Ok. Y además, en el procesamiento se consolida y se confirman las cantidades de muertes detectadas, como probadas por la justicia que es así, están relacionadas con el fentanilo contaminado y son como 96. Próxima. La jueza McIntyre se contactó con su esteticista para saber si ella había filtrado el tráiler del documental fallido. Sí. Ay, ¿Qué le están haciendo el electrónico? No, no, mirá, es que- mirá lo que me están haciendo. No es que se contactó, es que de hecho declaró la esteticista en la causa que le están siguiendo a la jueza. Ella Sí. tiene un juicio por institución y una causa penal por todo lo que pasó y la contactó la esteticista. Ella fue a declarar ayer y mostró los chats, ya se sabía esto pasó en aquel momento, presionándola porque cuando... ¿Pero por qué? Vieron que ella dice, yo no sabía nada, no sabía que era una peli, y como yo no sé nada de lo que está pasando, me engañaron en mi buena fe, no sabía lo que iban a hacer, no sé que era un documental. Y ella le manda el tráiler a la esteticista Ah, ok. por WhatsApp. Como
como la esteticista cuando Clara dice, yo creo que ella me lo mostraba para decir, ¿se acuerdan que estaba como en Ahí está, pollerita, mirá. todo esto? Claro. Entonces como para mostrarle lo bien que le estaban haciendo, como lo linda Los que había tratamientos, salido, claro, como miralo, Sí, mirá qué lindo amiga los que flaca, sí. tratamientos, Entonces, pero bueno, la esteticista además, no sé bien por qué, pero trabaja como en neo, en terapia en neo de un sanatorio, entonces como que le decían, no me escribas ahora, yo necesito concentrarme, como que estaba muy nerviosa porque le decía, fuiste bola que filtró, alguien te pidió que lo filtres. Estos chats son del momento del escándalo, ¿se entiende? No es que son de ahora. Y bueno, una conversación como muy, muy tensa, que ella es la que describe Clara, y una sola cosa, pero que quiero contar muy cortito, que es que por primera vez habló la jueza McIntosh. O sea, bueno, ahora queda como un poco descontextualizado y no genera tanto interés, pero está todo el mundo esperando que ella hable porque nunca más habló. Y le dio una nota a Bárbara Villar de Infobae. La gran periodista de Infobae. Y dijo, sí, en serio, divina, las conozco a todas. Hay un grupo de periodistas de policiales que los conozco mucho, ella es muy buena. Recibo mensajes que me asustan, buscan callar la verdad. Ella tiene una idea, como una especie de conspiración contra ella. Bueno, y que además todo el mundo sabía. Igual bueno, está bla, mal bla, lo que bla. hiciste. Exacto. Y debería pedir disculpas. Todavía no pidió disculpas. Pedí perdón, ya está, amiga. Exacto, pedí perdón y move Aflojá. on. Después seguimos. Bien, última. La defensa del chofer, Oscar Centeno, el de los cuadernos, pidió que sea sobreseído. Acuérdense, chicos, que hay un tiempo de descuento. Después de las elecciones viene el juicio por los cuadernos de las coimas. Claro, él lo que quiere decir es, che, yo soy testigo, no soy parte de esta red de corrupción que básicamente recaudaba fondos, iba anotando todo el Oscar Centeno mientras llevaba a, digamos, secretario. A Roberto Barata. A Roberto Barata, secretario de personal Vido. y mano derecha de Julio Vido. En el Ministerio de Planificación. Así que él está pidiendo, justamente lo que están viendo los abogados ahora es sobreseelo, porque él básicamente es testigo en esta causa, no es parte de esta red, solamente hacía su laburo, pero no tiene nada que ver con una red de corrupción. Veremos qué dice la justicia. Okay. Muy bien, y rápidamente, mientras se sienta, está llegando él. Cablancito, Facu Cablan, no está con las lauchas, está con nosotros, hacía mucho. Yo me que escapé no un lo ratito de veía. las lauchas. Está muy bien. ¿Qué hace Facu? ¿Todo bien? Bien, Lo vos. extrañaba, hace mucho no lo veía. Mucho. Mucho. verano. Creo que el verano. Sí, el verano. Y el verano solo estaba Tania, así que. Sí. Claro. a ustedes hace No, nos mucho vimos más. en alguna cosa de Olguita. Sí, algún evento, pero sí, alguna hace fiestita. un montón que no nos vimos al aire. No me acuerdo nada. Bueno, Facu, qué días agitados. Bueno, ¿verdad? lamentablemente el tema que me Sí. trae no es el No mejor es y el- es uno de los casos más espantosos que nos toca vivir en los últimos años. Brenda, de 20 años y madre de un hijo de uno, de un bebito de 1 año. Morena, también de 20 años. Y Lara, de 15 años. Probablemente hace una semana, el día viernes pasado, en horas de la noche, pensaban que iban a ser conducidas a una fiesta en la que les iban a pagar un dinero que probablemente con ese dinero, como ellas contaban, sus familias vivían al día y demás, iban a tirar los últimos 10 meses los últimos 10 días del mes. Septiembre, 20 de septiembre, los últimos días de septiembre, con ese dinero iban a tirar esos últimos días del mes. Lo que no sabían es que en realidad estaban siendo conducidas a un inevitable final de sus vidas, y siendo conducidas a la casa del horror, donde serían brutalmente asesinadas. Un espanto lo que ocurrió en esa casa. Claramente nunca llegaron... Esa casa, digamos, donde las terminan matando, En el barrio Batuone, torturando. sí. El barrio es un barrio, entiendo Villa que no, es un Batuone. barrio que es no de clase media, casi un barrio muy tranquilo, Sí, por lo sí, menos. sí, Digamos, sí. una- Es un barrio de casa de gente pasa mucho en estos barrios que es un barrio de gente trabajadora. Exacto, Entre pero- la gente trabajadora siempre se colan estos descerebrados que se dedican al narcotráfico, que controlan a veces la zona y que muchas veces, como pasa en las villas de la 1114, Villa Zabaleta, que es donde justamente tenían el poder estos narcos, varios de origen peruano, hacen el rol del Estado que por ahí el Estado no está. Sí, Entonces, pero me interesa esa casa, los vecinos, digamos, antes Es una de esquina, esto, ¿no? Es toda una esquina. que en esa casa se vendía droga, se pasaba, digamos, era como esas casas donde decía acá hay un aguantadero de Claro. algo. Hay algún tipo de sospecha porque está claro que hay un laburo muy importante de la Fiscalía, de la DDI y demás, para llegar hasta ese lugar, hasta las cercanías de ese lugar, y lo que motiva el ingreso a ese lugar es la declaración de algunos vecinos, que dicen, che, me parece que ahí acá pasan cosas raras, ojo, Ah, fíjense ok. en esa casa.
No es que llegan directamente por la investigación puntual, sino que llegan al sector y con la declaración, sumando los testimonios de los vecinos, ingresan a ese lugar. Claramente, Morena, Brenda y Lara nunca llegaron a ese boliche que le habían prometido que iba a ir. Tampoco al día siguiente nunca llegaron a su casa, nunca más llegarían a su casa y nunca más verían a sus familias. Lo que motivaría que los familiares tanto de las dos primas, que eran Brenda y Morena, las mayores de edad, y de Lara, de 15 años, hagan una denuncia y al día siguiente comience la investigación. Para entender un poco qué pasó y cómo comienza todo y qué motiva, si le podemos encontrar una explicación a este brutal crimen, este brutal triple crimen, hay que ver lo que pasa antes. Y es una pérdida, una derrota de una especie de líder narco. Hoy no queda claro si es un líder narco o si es uno más dentro de un eslabón que obedecía órdenes de otro más poderoso, que es este tal pequeño J, que empezó ahora a salir a la luz, un tal Julito. ¿Pero de dónde sale el nombre 23 de años, Julito? ¿no? Sí. Digamos, ¿quién Julito. dice Julito tiene que ver con esto? Es muy llamativo. Puntualmente el hecho que hace que la policía, los investigadores, la fiscalía se centren en él es la pérdida que yo digo que es Julito pierde, hace un tiempo pierde un cargamento de cocaína, un pequeño cargamento, era aproximadamente lo que me dicen a mí fuentes de la investigación es que era 1 kilo ya fraccionado para su comercialización de clorhidrato de cocaína de origen peruano y mucho dinero en efectivo, se habla de $70.000, se habla de cifras inclusive superiores. ¿Qué pasa? Julito acusa, según dicen, obviamente esto también hay que creerle, son descerebrados que para creer hay que creerle a un tipo que es un narcotraficante, que no tiene miedo a nada, moral. No le preocupa nada y no tiene ningún tipo de moral, claramente mata porque dice, me robaron algo y mato 3 personas. No tiene ningún tipo de sentido en una mente normal entender la cabeza de estas personas. Pero dentro de lo que se habla, lo que dice este Julito es que la persona que le habría robado esta droga y este dinero en efectivo era Lara. Era una de las tres, tres mujeres asesinadas. ¿Y qué elementos hay para vincularlos, digamos, para que hilvanen la vida de las chicas o la vida de Lara con este Julito? Lara aparentemente se había encontrado con este Julito y uno de esos encuentros, hay varios testigos que declararon lo mismo, lo habría dormido. Una especie, si se quieren poner la modalidad viuda negra. Que generó tanta polémica, está como información en el expediente. Está en varias declaraciones. Es hacia donde apunta la investigación. Veremos, obviamente, todo lo que estoy diciendo ahora pasó muy poco tiempo en materia de investigación, aparecieron hace muy pocos días y hay mucho que todavía hay que indagar. Pero esta persona, aparentemente Lara, habría dormido a Julito, lo que dicen, y le habría robado este dinero en efectivo. Incluso hay algunas fotos que se ven a las chicas antes con dinero en efectivo en la mano. Entonces es como que hay una conexión que podría ser incluso ese el mismo dinero. Ahí rápidamente comienza la investigación, que se cree que Julito las mata en un principio para decir, mirá, a mí nadie me roba y si me roba les pasa esto. Como para amedrentar a otros. Pero ahora vamos a ver que hay otra visión también de estos crímenes que tiene que ver no hacia abajo, no hacia los que están a su cargo, sino hacia arriba. La investigación comienza rápidamente al día siguiente. Lo que hacen es, empiezan a ver todas las cámaras de seguridad. Una de ellas está ubicada justamente en la esquina donde vive Lara, que es la Quila y el Tiburón, ahí cerca de la rotonda de la Tablada, ahí en La Matanza, en Ciudad Evita. En ese lugar es donde se suben, la imagen que hemos visto en varios lugares, donde se suben a una camioneta, una Chevrolet Tracker blanca, cosas que se van sumando también a la... ¿Quién la maneja? ¿No se sabe todavía? Todavía no se sabe, pero ya se empiezan a sumar algunas cositas. Por ejemplo, hay un testigo ocular y presencial de ese momento que describe a esta persona como un hombre muy verborrágico que vociferaba demasiado, hablaba en voz alta, que tenía muchos anillos y cosas de oro, medio... muy llamativo, le llama mucho la atención a esta persona de Clara, y que una de las cosas que dice es, miren hasta dónde tuve que venir a buscar a estas princesas. Princesas que después las iban a asesinar brutalmente una o 2 horas después. Esto lo declara uno de los testigos presenciales de ese momento, que es cuando las pasan a buscar en esta Chevrolet Tracker. Desde ahí son llevadas, a ellas les prometen, aparentemente como parte del plan criminal, como el engaño para llevarlas hasta el lugar donde iban a ser asesinadas, le prometen una supuesta oportunidad laboral, que iban a trabajar, algo que ellas ya habían hecho otras veces, que iban a trabajar en un boliche y que les iban a pagar
$300 a cada una por hacer esa presencia en ese boliche. Algo que a varias de ellas le venía muy bien. Incluso a Brenda, la mamá del nene de 1 año, no iba a ir en un principio. Cuando le dicen que era $300, le parece una cifra interesante que no podía rechazar y va igual. Van todas, se suben todas a esta Chevrolet Tracker. Del seguimiento de la cámara de seguridad se ve que suben a la General Paz por la rotonda de la Tablada y agarran hacia lo que sería zona este, para todo dentro del sur del conurbano bonaerense. Ahí nunca van al boliche, aparentemente la llevan directamente a esta casa ubicada en el barrio o Villa Batuone, ahí en Florencio Varela, que sería finalmente ¿Y por la qué casa decir la del teoría horror? para arriba, que es un mensaje para arriba? Porque, a ver, primero, cuando se empieza a recolectar toda la información y a indagar un poco más en cómo fue el crimen, qué pasó, que llegan hasta ese lugar, que encuentran la camioneta quemada, que una vez que hacen el entrecruzamiento de las antenas de los teléfonos les da un sector más o menos cercano a la casa. Cuando hacen el entrecruzamiento de antenas, se toman varias antenas para un celular, que llamativamente, que habla también de lo burdo, uno de los celulares fue activado incluso al día siguiente. O sea, hay una persona que sin querer se le prendió el teléfono celular. Los celulares de ellas no aparecieron igual. Los celulares de ella, algunos creo que sí. Uno tenía la misión de hacer desaparecer y lo hace mal. Una de las personas que participan del crimen, y incluso lo prende al día siguiente, y entre esas activaciones del teléfono ya son clave. Una pequeña activación ya le sirve a la policía para hacer la triangulación y ver más o menos dónde está ubicado. Lo ubican en esa zona, llegan. En esa zona estaba la Tracker a 700 metros de la casa, la Tracker prendida a fuego, que llamativamente la apagan los bomberos el día sábado, pero como todavía no se había iniciado la investigación, no estaba todavía el expediente en camino, nadie le llama la atención. Era un auto más que podría haber sido robado y lo prende el fuego. Queda un minuto. Yo preguntaba, digo, pero sabe que queda un minuto. No vi lo del video de la supuesta transmisión, si era en redes o era como una llamada de WhatsApp de un grupo de 45 personas, y se dice que hay una especie de 10 segundos en la Deep Web, porque la policía y los investigadores no tienen todavía ese material, porque si es una Tengo entendido que sí, ya lo tienen. No se puede, claro. Tengo entendido que sí, ya lo tienen. No sé si es TikTok, se habla de que fue TikTok, se habla de que fue Instagram, que es un círculo cerrado de 45 personas. Y ahí es donde aparecen las dos posibles visiones de para quién está dirigido el mensaje. Porque todo esto, según se supo en las últimas horas, fue transmitido en vivo para una red social o en un círculo cerrado para 45 personas que serían todas integrantes. Porque cuando vos transmitís no queda grabado. No, pero además, y menos alguien, aparentemente alguien en un teléfono celular lo habría grabado y en ese teléfono celular se habría recuperado este video. Y de ahí es donde está la imagen que Julito, dicen que Julito en esa transmisión dice, miren lo que les pasa a los que me roban droga, así terminan. Pero también la otra visión no es que sea, si se quiere, disciplinar a los que están por debajo de él, sino explicarle a una persona que hoy todavía no tiene nombre, pero sí le están siguiendo sus pasos, que estaría por encima de él, que sería una persona que les provee la droga a estas bandas que están atomizadas en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, y que Julito se habría quedado, o se quedó con la plata o realmente la perdió, y tenía que explicarle por qué no le podía dar su parte de las ganancias a este líder narco. Por eso es lo del video. Facu Kaplan con nosotros, muchísimas gracias, Facu. Que no pase tanto tiempo sin visitarnos. 8 de la mañana, mis amigos. Buen fin de semana. Llega el fin de semana. Nos vemos el lunes. Este domingo Lulú vuelve a TN. Así sí, volvés a TN. ¿Y mañana qué? Y el sábado me ven con Mirta, chicos. Viduski hizo un gol. Hizo un gol, que tengan un lindo fin de semana. Adiós, se quedan con ser increíbles. Qué bueno que es venir a Coto. Bienvenidos al cumpleaños de Coto. No, terrible asado te hace con esa carne, ¿eh? Te invitá, ¿eh? En este 55 aniversario podés ganar un año de compras gratis y más de 300 millones de pesos en premios. Terrible promo de Coto, ¿eh? Tal cual, Rodri. Vos podés ser uno de los ganadores y también ayudás a entidades benéficas. 10 de 10. Con las marcas participantes, sumás más chances. Ni lo dudes. Llévela que yo de copa sé un montón. Y acordate, un año de compras gratis y más de 300 millones de pesos en premios. Este cumple de Coto, 1000 de 1000, ¿eh? Coto, cumplimos con vos. Me olvidé los caramelos.